Esta historia comienza en lo que parece ser un tranquilo instituto. Allí una joven de cabello oscuro llamada Dayun se encuentra sentada en su escritorio sumergida en sus pensamientos y divagaciones, mientras se pregunta si su hermano mayor estará en clase en ese mismo momento. De repente la puerta del salón se abre de golpe, y una alumna irrumpe en el aula gritando emocionada a sus compañeras que acaba de ver a un chico extremadamente apuesto en la oficina. Según comenta el joven, es un senior el cual recién ha sido transferido al instituto. En eso Dayun, quien permanecía sentada en silencio, escucha con atención y curiosidad lo que sus compañeras murmuran. De repente sus ojos reflejan una aparente calma, pues sospecha que el chico del que hablan podría ser su hermano mayor, a quien nunca imaginó volver a ver después de 10 largos años desde aquel fatídico accidente de avión en el que sus padres perdieron la vida. En ese instante la escena se transforma en un vívido recuerdo del pasado, transportándonos a un concurrido terminal de aeropuerto. Allí la joven Dayun, acompañada por su abuelo, se prepara ansiosamente para recibir a un chico con traje y de cabello grisáceo, el cual resulta ser su hermano mayor llamado Jin. En un momento profundamente emotivo, su abuelo, quien llevaba mucho tiempo sin verlo, queda atónito y emocionado al ver que su nieto está vivo, pues siempre creyó que Jin había fallecido en aquel trágico accidente. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de alegría, el abuelo corre a abrazarlo con una intensidad que solo puede surgir del reencuentro tras una larga separación. Mientras tanto Dayun, quien observa la escena desde cerca, no puede evitar preguntarse si aquel joven realmente es su hermano, el mismo que creía perdido. Pero justo en ese instante Jin la mira esbozando una ligera sonrisa y con calma le pregunta por su nombre. De repente la joven, quien se encontraba inmersa en sus recuerdos, es bruscamente interrumpida por dos de sus compañeras de clase. Una de ellas es una chica de cabello rubio, la cual la confronta con una actitud exigente, pidiéndole que le preste su ropa de gimnasia para la próxima clase de educación física. Dayun, visiblemente nerviosa, intenta explicarle que si lo hace ella misma no tendrá nada que ponerse. Sin embargo, esta respuesta provoca un cambio radical en la actitud de la compañera, que se vuelve mucho más agresiva, pues rápidamente su tono de voz se eleva y se torna grosero, atrayendo la atención de todos en el aula. Sin previo aviso, la rubia le da un golpe en la parte posterior de la cabeza, diciéndole con indiferencia que su problema no le importa en lo más mínimo. Sin más que decir, Dayun permanece en silencio aguantando la humillación mientras las burlas hacia ella resuenan en la clase. En un giro de escenas, el joven Jin está siendo presentado a su clase por la profesora, la cual aclara que es un chico proveniente del extranjero, así que les pide que le den una calurosa bienvenida. De pronto el ambiente del salón empieza a tornarse entre una mezcla de emociones despertadas por las chicas, las cuales ven al prota bastante atractivo y fuera de los estándares comunes. En eso la profesora le pide que tome asiento en uno de los escritorios vacíos que se encuentran al final, lo que él sin mucho titubeo lo hace. De pronto un chico de la clase con cabello frondoso y actitud obstinada llamado Hae-jung, opina en su mente con gran envidia que es insólito cómo las chicas les pueden atraer un tipo como él, calificándolo de patético. En ese momento un amigo suyo, también de aspecto bravucón, nota la situación y le hace una señal discreta incitándolo a actuar. Es entonces cuando decide intentar una jugada para hacer que Jin se tropiece frente a toda la clase con la intención de darle un escarmiento público en su primer día de clases. Confiado coloca el pie en su camino mientras observa cómo él camina despreocupadamente. Sin embargo, para su sorpresa, el plan fracasa estrepitosamente, ya que Jin se detiene justo a tiempo antes de tropezar. En eso Hae-jung, algo desconcertado, se pregunta cómo lo hizo y rápidamente su sorpresa se transforma en enojo al ver que él lo mira fijamente a los ojos sin inmutarse. La tensión entre ambos empieza a escalar y justo en ese momento el prota tiene un flashback del pasado. En su memoria, uno de sus superiores, a quien llama teniente, le advierte con firmeza que no debe buscar problemas mientras esté en Corea. Aunque el teniente intenta hacerle entender que actuar impulsivamente podría traerle serias consecuencias, Jin le responde con calma recordándole que es un profesional con cerca de 10 años de experiencia en situaciones difíciles. Sin embargo, antes de que pueda continuar, el teniente lo interrumpe dejando claro que la verdadera razón de su advertencia es porque le preocupa con quién se pueda enfrentar. Después de concluir el recuerdo, el prota vuelve a enfocarse en el presente, justo en el momento antes de que el bravucón intentara ponerle el pie para hacerlo tropezar. No obstante, al final no parece haber ocurrido nada significativo y con una calma inalterable, Jin se dirige a su escritorio y toma asiento.
Al hacerlo es recibido por un joven carismático que se presenta como Jung Chan. Con una sonrisa amigable le advierte que tenga cuidado con los dos abusivos de la clase, Hae-jung y Hae-kun, sugiriendo que no son de fiar. Luego cambia de tema para informarle que la próxima clase será de matemáticas, no sin antes añadir que en su opinión Jin parece ser un chico amable, dejando entrever una posible amistad entre los dos. De pronto el prota, quien está en plena clase de cálculo, se detiene a examinar el área que lo rodea, observando meticulosamente al profesor, alumnos y también el patio de abajo, en donde puede ver que las chicas están teniendo su clase de educación física. Rápidamente una serie de recuerdos invaden su cabeza, momentos de tensión y brutalidad durante su estadía en los campos de entrenamiento de mercenarios, donde no solo aprendió a mejorar sus capacidades físicas, sino que también aprendió y pulió su talento con las armas. Mientras él tiene todos estos recuerdos, no puede sin duda evitar pensar que Corea es un país donde el pacifismo abunda en el aire. Cuando suena la campana, el día escolar finalmente llega a su fin y todos los estudiantes se disponen a regresar a sus casas. Al salir del edificio, Jin se encuentra con alguien conocido. Se trata de Jung, quien justo en ese momento pasaba cerca. Al percatarse de su presencia, ella, un tanto nerviosa, le pregunta si acaso estaba esperándola. Entonces Jin le sugiere que regresen juntos a casa. Mientras caminan, el ambiente entre ambos es silencioso y el aire se vuelve incómodamente tenso. Para romper el hielo, Jin comenta que no hay necesidad de estar nerviosos, ya que él también se siente igual. Le confiesa que solo tenía 9 años cuando ocurrió el accidente y que apenas conserva recuerdos de ella y del abuelo. Pero aunque intenta aliviar la tensión, el ambiente sigue siendo un poco incómodo. De repente unas voces se escuchan a lo lejos, provenientes de algunos estudiantes. En eso Dayun, al escuchar esas voces, se detiene abruptamente, ya que le resultan familiares. De pronto descubre que se trata de una de las compañeras que la humillaron en clase ese mismo día. La chica, al verlos juntos, le pregunta con tono sarcástico si Jin es su novio o algo por el estilo, pero Dayun, visiblemente nerviosa, lo niega rápidamente y aclara que él es solo su hermano, intentando evitar que la situación se torne aún más incómoda. En eso el prota, quien está intrigado por la situación, le pregunta a Dayun si la chica que los había confrontado es alguna de sus amigas del instituto, algo que ella, un tanto nerviosa, termina afirmando. Sin perder el tiempo, la otra chica se burla de su respuesta, preguntándole con sarcasmo si realmente la considera una amiga, ya que desde lejos es evidente que esas chicas maltratadoras no la ven de la misma manera. En medio de la conversación, uno de los chicos que estaba en el grupo, quien es un bravucón de aspecto desagradable, se une a la burla. Con una actitud hostil procede a insultar a Dayun, sugiriendo de manera amenazante que mire hacia otro lado si no quiere meterse en problema serio, e insinuando incluso que podría morirse si se atreve a enfrentarlos. La situación parece volverse cada vez más tensa, y aunque Dayun trata de mantenerse firme, la presión comienza a afectarla. Pero antes de que las cosas puedan ir más lejos, el bravucón se levanta de la mesa con una determinación fría en su mirada. Sin dejarse intimidar, lo amenaza con darle una paliza si no deja de hacerse el valiente frente a su hermana. Este tono serio y su postura deja claro que no está bromeando. Pero Jin no dice ni una sola palabra, en cambio se limita a analizar la situación y chequear la defensa del tipo, pues ve cómo comete muchos errores en su guardia, además de dejar expuesto cada punto débil de su cuerpo. En ese instante recuerda las palabras del teniente, las cuales pronunciaban la orden de que no se pelee con nadie. Gracias a esto él suspira y decide mejor no meterse en problemas. Pero el otro sujeto parece no pensar de la misma forma y lo sujeta bruscamente de la camisa, recalcándole que no piense que puede ignorarlo como si nada. De pronto, y justo antes de pegarle, Dayun, quien no quiere ver a su hermano lastimado, decide interrumpir, disculpándose con él y argumentando que él ha estado mucho tiempo en el extranjero y es por eso que desconoce las costumbres locales. El bravucón, sin inmutarse y con una actitud arrogante, le responde groseramente a Dayun que no le importa en lo más mínimo lo que acaba de decir. Al ver esto, Jin gira la cabeza para mirar a su hermana, notando la expresión de miedo y desesperación que se refleja en su rostro. Entonces, afectado por la angustia que ella siente, él reacciona por instinto y su brazo se mueve con rapidez, golpeando la mano del abusador para que lo suelte. Acto seguido, él deja caer su mochila al suelo, se quita la chaqueta escolar y la coloca suavemente sobre la cabeza de Dayun, cubriéndola para que no vea lo que está a punto de suceder. Luego, con voz calmada, le pide que se quede quieta y no se mueva durante un breve momento. El bravucón, quien es incapaz de contener su rabia, se lanza hacia Jin con la intención de darle un buen golpe.
Sin embargo, el aún de espaldas reacciona con una velocidad sorprendente y le propina un certero puñetazo en la cara, derribándolo en cuestión de segundos. Los otros presentes quedan impactados por lo que acaba de suceder, incapaces de creer la rapidez y precisión con la que Jin manejó la situación. Mientras observa al bravucón noqueado en el suelo, no puede evitar pensar en la promesa que le hizo al teniente de no meterse en problemas, especialmente en su primer día de instituto. Pero dadas las circunstancias se da cuenta de que a veces proteger a los suyos es inevitable aunque eso signifique romper su promesa. Por otro lado, en los campos de entrenamiento, el teniente se encuentra cumpliendo con su labor. En eso uno de sus compañeros le recuerda que hoy precisamente es el día en que Jin va a la escuela, y le pregunta si cree que le esté yendo bien en su primer día. Este le responde que está todo bien ya que lo han educado por medio año, pero aún así siente algo de preocupación ya que él ha sido un chico que ha estado desde los 9 años en este tipo de ambientes. No obstante, el teniente se encuentra visiblemente confiado de haberle enseñado y confía que estará comportándose perfectamente bien en la escuela. Pero por lo visto, no hay nada más alejado de la realidad pues nuestro prota ya se despachó a 2 estudiantes abusones. De vuelta a la escena, Jin, quien acaba de noquear a uno de los bravucones, ahora dirige su mirada hacia el otro que queda en pie, y sin pensarlo 2 veces corre hacia él con una velocidad impresionante y lo ataca con un potente puñetazo en el estómago enviándolo volando hacia atrás. Dicho impacto es tan fuerte que cae al suelo derrotado al instante. Después de acabar con el segundo adversario, Jin se gira lentamente hacia la chica que había estado acosando a Dayun, con una mirada tan fría casi como la de un verdugo y su rostro mostrando una seriedad implacable. Al ver esa expresión, la chica comienza a temblar de miedo incapaz de soportar la intensidad de su mirada. En ese momento Dayun, aún con la chaqueta de Jin sobre la cabeza, se la quita revelando su rostro confundido. Al mirar a su alrededor se da cuenta de lo que ha sucedido pues los cuerpos de los chicos que la acosaban están tirados en el suelo y completamente noqueados. Jin, al notar que su hermana ha visto lo ocurrido, decide ignorar a la chica quien sigue temblando de miedo, y se aleja concentrándose en asegurar que Dayun esté bien. Al acercársele, Dayun permanece en silencio aún intentando procesar lo que acaba de presenciar y Jin por su parte opta por no decir nada más sobre el incidente, sabiendo que lo más importante ahora es tranquilizar a su hermana y alejarla de ese lugar lo antes posible. El consciente de lo que acaba de suceder, se disculpa con su hermana por lo que ha presenciado, y con el objetivo de desviar la conversación y aligerar el ambiente, le pregunta si le gustaría comer algo, pero Dayun, aún algo conmocionada, acepta la propuesta y le entrega su chaqueta de vuelta. Mientras se alejan, la chica que presenció la escena desde lejos sigue en estado en shock pues no puede creer lo que acaba de ver y se pregunta si Jin es realmente la misma persona que aparentaba ser antes, ya que cuando él se lanzó a pelear, su actitud cambió radicalmente volviéndose fría y calculadora, algo que la deja profundamente perturbada. Antes de irse, Dayun se despide de la chica con cortesía, mientras Jin, aunque mantiene su caminata, la mira de reojo. Su mirada es firme y silenciosa, pero transmite un mensaje claro el cual es que la tiene vigilada a partir de ahora, dejando en claro que no permitirá que nadie vuelva a intentar hacerle daño a su hermana, y que estará atento a cualquier amenaza que pueda surgir. Mientras caminan hacia casa, Dayun, aún tratando de comprender lo sucedido, le pregunta a Jin si él fue el responsable de lo que acaba de ocurrir, por lo cual él sin rodeos admite que sí lo fue, dándose cuenta de que a ella no le agrada mucho la situación. En eso ella le comenta que en Corea es considerado de mala educación mirar mal a las personas, ya que esto podría provocar una reacción negativa o violenta por parte de los demás. Aprovechando la conversación, Jin le responde que eso también era común en el lugar de donde proviene, insinuando que mirar mal a la persona equivocada podría ser extremadamente peligroso. Sin embargo, le explica que esta vez decidió hacerlo porque notó el miedo en su rostro y sintió que el grupo de abusadores le estaba causando problemas que no debía enfrentar sola. Al escuchar estas palabras, Dayun no puede evitar sentirse profundamente apenada y con un leve sonrojo, se da cuenta de que por primera vez en mucho tiempo alguien se está preocupando sinceramente por ella. Adicionalmente, la sensación de tener a alguien dispuesto a protegerla y estar a su lado la llena de una cálida gratitud, aunque también la deja avergonzada por haber sido el motivo de la confrontación. Ya en casa, el abuelo con una sonrisa amable le pide a Jin que no se preocupe tanto por los quehaceres domésticos.
En lugar de eso le sugiere que se tome un descanso o que disfrute de unas frutas frescas. Sin embargo, Jin, sintiendo un profundo deber de corresponder a la amabilidad y hospitalidad de su familia, insiste en ayudar, por lo que se coloca un delantal y se dirige al fregadero para limpiar los platos. Mientras lo observa, el abuelo no puede evitar comentar un poco tímido, que espera que la comida que preparó haya sido de su agrado. El prota, con una sonrisa sincera, le asegura que la disfrutó mucho. Cuando el abuelo escucha esto, se sonroja levemente, revelando que incluso había asistido a clases de cocina privadas cuando supo que su nieto iba a regresar, todo con la esperanza de hacerle sentir bienvenido. Después de un breve silencio, el abuelo le pregunta a Jin cómo le fue en su primer día de clases. Pero Jin, quedándose pensativo por un momento, opta por no revelar lo que realmente sucedió, y con una expresión neutral, miente diciendo que le fue bien a pesar de que en realidad había terminado noqueando a 2 compañeros del instituto. Aún así, prefiere mantener esa parte de la historia en secreto, al menos por ahora, para no preocupar al abuelo, quien sigue observándolo con cariño. Después de terminar de limpiar la mesa, Jin se dirige a su cuarto para descansar tras un largo y agotador día. En eso se recuesta en la cama, y mientras su cuerpo comienza a relajarse, su mente lo transporta al momento en que se reencontró con su abuelo y su hermana en el aeropuerto. Sin duda, una profunda gratitud lo invade al recordar ese instante, sintiéndose increíblemente afortunado de poder compartir nuevamente momentos con sus seres queridos y de sentir el calor y la atención que brinda una familia. Estos pensamientos lo envuelven en una sensación de paz, permitiéndole quedarse dormido en cuestión de segundos. Sin embargo, la tranquilidad no dura mucho, ya que mientras duerme su mente lo lleva a revivir las aterradoras escenas del trágico accidente aéreo donde sus padres perdieron la vida. Las imágenes son tan vívidas que lo sacan bruscamente de su sueño, despertándolo con un jadeo profundo y su cuerpo cubierto de sudor. En medio de su agitación, escucha un suave golpe en la puerta. Al abrirla se encuentra con su hermana Dayun, quien le informa que el abuelo ya se ha ido a trabajar, ya que sus días de descanso han terminado. Luego le menciona que las sobras de la comida de la noche anterior están listas en la mesa, y le avisa que ella se adelantará para ir al instituto. Mientras tanto, la chica rubia, la cual se llama Ejin, le pregunta a su amiga si aquel chico que fue transferido hace poco se trata del hermano de Dayun, pues ella llegó poco después a la escena de ayer y logró ver cómo los 2 bravucones de sus amigos estaban noqueados en el piso. Su amiga, quien presenció todo, se pregunta mentalmente si es seguro que se sigan metiendo con la hermana de un tipo tan fuerte como Jin, ya que de solo ver su cara aquella vez sintió una oleada de miedo tan intensa que su estómago se revolvió. Sin embargo, esta sensación de incomodidad se desaparece al instante, pues se convence de que el hermano de Ejin se puede encargar de la situación, ya que está en el grupo alfa de los de tercer año. De repente, mientras Dayun camina tranquilamente por los pasillos de la escuela, siente un golpe inesperado en la cabeza. Al voltear se da cuenta de que ha sido nuevamente el grupo de chicas que la acosa, encabezado por Ejin. Con una expresión despectiva, Ejin la insulta ordenándole que la siga y afirmando que la llevará a un lugar. Dayun, con el corazón latiéndole con fuerza y una creciente sensación de temor, pregunta a dónde planea llevarla. Pero Ejin, con una sonrisa hostil y burlona, le responde rápidamente, advirtiéndole que no se crea mucho ni se atreva a contestar solo porque ahora tiene un hermano fuerte para defenderla. Su tono es amenazante, dejando claro que no acepta cuestionamientos y que no dudará en obligarla a seguirla, aprovechando cualquier momento en que su querido hermano no esté cerca. Así que sin más opción, Dayun se ve forzada a seguirlas. En un lugar apartado y solo, Ejin no pierde tiempo en mostrar su crueldad y sin previo aviso le da una fuerte patada en el estómago a Dayun, quien se dobla del dolor. Ejin la mira con disgusto, recriminándole que deje de actuar como si tener un hermano que sepa pelear un poco cambiara algo. Con un tono amenazante le recuerda que no debe olvidar cuál es su lugar y que no debe oponerse a ellas. Llena de odio, Ejin le advierte que a partir de ahora, su vida escolar será mucho más insufrible y que su hermano también sufrirá las consecuencias. En eso, Dayun, aún dolorida y confundida, pregunta con voz temblorosa a qué se refiere exactamente. Ejin, disfrutando del pánico que siembra en ella, revela que los estudiantes que Jin noqueó eran amigos cercanos de su propio hermano mayor, por lo cual es muy probable que ya estén planeando vengarse, poniendo a su hermano en la mira para darle lo que consideran su merecido. Estas palabras afectan a Dayun considerablemente, y de pronto una intensa preocupación la invade, eclipsando incluso el dolor físico que siente, pues el miedo por lo que podrían hacerle a su hermano la consume, y en un impulso desesperado, se levanta rápidamente del suelo, ignorando la cachetada que acaba de recibir.
Con el corazón latiendo a 1000 por hora y las lágrimas asomando en sus ojos, corre sin mirar atrás decidida a encontrar a su hermano y asegurarse de que esté a salvo. Mientras huye, los insultos crueles de Ejin resuenan en su mente, pero lo único que importa ahora es encontrar a Jin y avisarle de cualquier peligro que pueda estar acechándolo. Por otro lado, en el aula donde se encuentra el prota, el ambiente está bastante tenso, y muchos murmuran sobre que algo terrible pueda pasar, pues al salón entran varios bravucones, entre ellos los 2 que fueron noqueados ayer, y un chico imponente de cabello anaranjado y el cuello tatuado. En eso rápidamente entra Dayun, quien se encuentra jadeando y exhausta después de haber corrido tanto para ver si su hermano se encontraba bien. Sin embargo, Jin no tarda en notar que algo anda mal, pues al ver a su hermana acercarse apresuradamente, con sus ropas sucias y su cuerpo cubierto de moretones, una ola de preocupación y rabia lo invade, pues es evidente que ha sido maltratada. Mientras tanto, el hermano de Ejin, con una sonrisa arrogante y cruel, comienza a lanzar burlas, aprovechando la tensión que poco a poco va llenando el ambiente. Cada palabra, cada risa, es como una chispa que cae en la creciente marea de ira dentro del prota. A medida que las bromas hirientes se acumulan, Jin se siente cada vez más afectado y su cuerpo tensándose visiblemente al ver a su hermana sometida al escarmiento de los que la acosan. Al verla en ese estado, y mirándola fijamente con un profundo sentido de protección, el vaso de su paciencia se colma rápido, amenazando con desbordarse. Momentos antes de llegar a esta escena, Jung-chan se encontraba tranquilo sentado en su asiento, cuando de repente es molestado por Hae-jung y Hae-kun, quienes están compitiendo en ver quién le apunta mejor en la cabeza con una goma de borrar. En eso uno de ellos decide volver a lanzar la borra, pero esta vez de una manera más fuerte. Sin embargo, al lanzarla la borra choca y es detenida por el prota, quien estaba justamente pasando al lado. En eso Hae-jung se siente algo irritado, por lo que junto con Hae-kun planean llamarlo después de clases para lidiar con él de una buena vez. El prota le pregunta a Jung-chan si se encuentra bien, pues lo nota algo nervioso ante la mirada penetrante de los 2 abusones de la clase, quienes lo están observando desde lejos. Pero este los ignora y le pregunta si tiene tiempo libre, pues desea mostrarle las instalaciones del instituto al finalizar las clases. No obstante, el prota le comenta que va a tener que dejarlo para otra ocasión, pues tiene que acompañar a su hermana de vuelta a casa. En eso Jung-chan se asombra y procede a preguntarle si ambos fueron trasladados al colegio juntos, pero prontamente se da cuenta que no es así, pues ella ya estaba en colegio antes que él. A medida que la conversación fluye, se entera que su hermanita se trata de nada más y nada menos que Dan-jun, quien es de primer de año. Ante esto él le revela al prota que de un tiempo hacia acá, ella ha tenido una vida escolar muy difícil, mencionando que anteriormente ella era popular en la secundaria por su linda apariencia y sus buenas notas. Esto hacía que muchos chicos se vieran atraídos hacia ella. No obstante, había una chica que estaba enamorada de uno de esos estudiantes varones, y a causa de la envidia empezó a intimidar y acosar a Dan-jun por eso. Lo más alarmante de la situación era que la mayoría de los estudiantes y el personal del instituto preferían ignorar lo que estaba ocurriendo, haciendo la vista gorda ante el acoso que sufría Dan-jun. Esta indiferencia se debía en gran parte al hecho de que el hermano mayor de Ejin, un chico llamado Kiso, era temido y respetado como el más fuerte de la clase de tercer año. Además, su influencia era tan poderosa que pocos se atrevían a intervenir o cuestionar sus acciones, lo que dejaba a Dan-jun completamente desprotegida. Gracias a esto, la vida de Dan-jun se había vuelto un verdadero calvario, especialmente porque había sido asignada a la misma clase que Ejin, lo que la ponía en una situación constante de vulnerabilidad. A pesar del tormento al que era sometida diariamente, la gente se sorprendía de que ella siguiera asistiendo a clases soportando el acoso constante que parecía no tener fin. En eso Jin, tratando de asimilar lo que estaba ocurriendo, se pierde en sus pensamientos, recordando un momento pasado en el que estaba comiendo con su abuelo y su hermana. En esa ocasión hablaban de la vida académica de Dan-jun, y ella con una sonrisa forzada y una confianza aparente había afirmado que todo iba perfectamente bien en la escuela. Pero ahora, viendo la realidad, nuestro prota se da cuenta de que esas palabras no eran más que una mentira y una fachada para evitar preocupar al abuelo y esconder el dolor que llevaba por dentro. Mientras Jin sigue inmerso en estos recuerdos, Jung-chan nota su distracción y le pregunta si se encuentra bien. Pero él, aún procesando la gravedad de la situación, le agradece a Jung-chan por haberle revelado todo esto, y aunque las palabras son pocas, el reconocimiento en su voz deja claro que ahora comprende mucho mejor el calvario que su hermana ha estado soportando en silencio, pues sabe que a partir de este momento no puede permitirse ignorar lo que ocurre a su alrededor.
especialmente cuando se trata de proteger a su familia. De pronto al aula entran la pandilla de bravucones buscando vengarse. Uno de sus secuaces señala a Eijin, quien está sentado en la esquina, informando que aquel fue el que los noqueó. Este lo llama diciéndole que tienen un asunto pendiente. Pero Jin no se inmuta y se para con total confianza. En eso le pregunta si él se llama Kiso, confirmando que es el hermano mayor de la chica que ha estado acosando a su hermana, así que sin más rodeos, uno de ellos se acerca al prota para confrontarlo, pero justo el momento es interrumpido por Dayun, quien llega exhausta al aula. Este evento nos remonta a la escena anterior, donde Jin presencia con impotencia y creciente rabia cómo su hermana es humillada públicamente tras descubrir el tormento al que ha sido sometida durante todo este tiempo. Entonces su corazón se hunde al ver la expresión de dolor en el rostro de Dayun. En eso ella, con una profunda tristeza reflejada en sus ojos llenos de lágrimas y apenas pudiendo contener su pesar, se disculpa con su hermano, sintiéndose culpable por haberlo involucrado en todo esto. Su voz tiembla al pedir perdón, convencida de que su desgracia ha arrastrado a su hermano a una situación peligrosa. Pero esta imagen de su hermana rota por dentro y envuelta en culpa golpea a Jin muy duro. No obstante, él le dice a Dayun con firmeza que no tiene que pedirle perdón por nada. Y justo en ese momento uno de los bravucones intenta atacarlo, pero con una velocidad inhumana él esquiva el golpe con elegancia, desviando el ataque con su mano y respondiendo con un certero golpe directo en la garganta del agresor, dejándolo sin aire e incapacitado. Luego otro de los matones, frustrado por lo que acaba de presenciar, lanza un derechazo con todas sus fuerzas, pero Jin fácilmente lo esquiva y con una fuerza descomunal, le propina un puñetazo en las costillas enviándolo a volar por el aire. En eso Kiso, quien ha estado observando todo, lo mira perplejo sin poder comprender lo que está ocurriendo, pues la escena que se desarrolla ante sus ojos lo ha dejado sin palabras. Sin detenerse, Jin se concentra en otro de los secuaces, descargando una tunda de potentes golpes en su rostro hasta dejarlo completamente tieso en el suelo. Con la misma calma con la que ha manejado toda la situación, Jin se vuelve hacia Dayun y le asegura que ella no tiene la culpa de lo que ha pasado, y que la culpa recae sobre todos esos tipos que han contribuido a hacerle la vida imposible. Estas palabras cargadas de convicción dejan en claro que no permitirá que el sufrimiento de su hermana continúe, sin importar a quien tenga que enfrentar. En eso uno de ellos se levanta y se lanza hacia él con la esperanza de tocarlo, pero es fácilmente despachado por Jin, ocasionando que todos en el lugar se queden paralizados por lo que están presenciando. Después, con una mirada fría y penetrante, observa a Kiso y a su hermana Eijin, señalándolos como los responsables de haberle hecho pasar un mal rato a su hermana. No obstante, Kiso, sin poder contener su arrogancia, suelta una sonrisa burlona y sin pensarlo dos veces se lanza hacia él con una patada dirigida a su cabeza. No obstante, con una destreza impresionante, Jin bloquea el ataque con su brazo sin siquiera pestañear. Frustrado, Kiso intenta patearlo desde el otro lado, pero su esfuerzo es en vano, ya que también este ataque es detenido con la misma facilidad. Aprovechando la posición inestable de su oponente, el prota agarra con fuerza su pierna y en un movimiento fluido lo jala hacia él. Después, y con toda la precisión de un combatiente experimentado, le propina un potente puñetazo en plena cara, haciendo que su nariz se rompa y cayendo al suelo malherido y humillado. Mientras Kiso yace en el piso con la nariz rota por la brutalidad del golpe, Jin lo observa con una mirada fría y seria, dejando claro que se metió con el equivocado. Sin vacilar y para asegurarse de que el mensaje quede bien grabado, él lo remata con una patada fuerte en la cara para dejarlo completamente fuera de combate. La escena se envuelve en un silencio tenso, mientras todos los presentes se dan cuenta de que nuestro prota no es alguien con quien se pueda jugar. Sin duda esto ocasiona que todo el mundo en el aula se quede atónito por lo que acaban de presenciar, admirando las habilidades que Jin posee. Sin embargo, parece que él aún no ha acabado su trabajo y ahora se dirige hacia la hermana de Kiso para aparentemente también darle su merecido. En eso su hermana Dayun lo detiene sujetándolo del brazo, pero este le revela que sabe que ellas son las que han estado haciéndole la vida imposible desde hace tiempo. Por otro lado, Dayun se impresiona ya que ahora él se ha enterado de todo su pasado y se ha arriesgado a pelear por ella. Pero ella, con voz suave, le dice firmemente a su hermano que ya es suficiente, pues no hay necesidad de seguir peleando. En eso Jin la escucha y relaja su postura. Luego, con una voz calmada, le dice que la acompañará a su clase, como si fuera su guardaespaldas personal. Mientras ambos salen del aula, los estudiantes que presenciaron la escena quedan en un asombroso silencio, pues no pueden creer que la pandilla liderada por Kiso, considerado uno de los más fuertes de la escuela, haya sido derrotada tan fácilmente por una sola persona.
Caminando juntos, Dayun rompe el silencio, comentando en voz baja que su hermano es muy hábil peleando. Sin embargo, su rostro muestra una expresión de culpa, pues siente que ha sido la causa de que él se haya visto envuelto en 2 peleas ya. En eso el prota, con una expresión serena, le asegura que siempre estará dispuesto a luchar si es necesario. Le explica que, en el lugar donde solía vivir, la mayoría de las personas solo se preocupaban por sí mismas sin importarles lo que le pasara a los demás. Sin embargo, mientras habla, un recuerdo se apodera de su mente, ya que rememora una vez en el que estuvo a punto de matar al padre de una niña, un hombre que defendía con ferocidad a su hija. Ese evento le enseñó algo profundo sobre lo que realmente significa la familia, ya que al pensar en ello, él comprende que aunque ha vivido rodeado de violencia, su amor por su hermana y su abuelo lo ha transformado, dándole un propósito más allá de la mera supervivencia. Pero Dayun se siente algo confundida, pues sabe bien que él apenas tiene recuerdos de ella y el abuelo. Sin embargo, él le dice que no es necesario que tenga muchos recuerdos de ellos para saber que en el fondo son parte de su familia. Esto deja calmada y conmovida a Dayun, quien le dice que ya han llegado a su aula, así que se despide de él. Después de asegurarse de que Dayun esté a salvo, Jin siente como la tensión en su cuerpo comienza a desvanecerse y ahora se dirige de vuelta a su aula. Al cruzar la puerta nota que una atmósfera diferente ha tomado el control de la sala. Las miradas de sus compañeros son ahora muy distintas, pues ya no hay desprecio ni indiferencia, sino una mezcla de respeto y temor. Ahora todos han comprendido el verdadero poder que él posee y lo letal que puede llegar a ser cuando está decidido a proteger a alguien. Incluso los 2 bravucones de su clase, quienes al principio lo miraban con odio y rivalidad, han cambiado su actitud por completo. Ahora, con sonrisas nerviosas y llenas de adulación, intentan halagarlo, reconociendo la fuerza que demostró al hacer que quiso y su grupo se vaya con el rabo entre las patas. No obstante, Jin no responde a sus intentos de acercamiento y simplemente se dirige a su asiento, dejando que sus acciones hablen por sí mismas. En eso Jung-chan, quien ha observado todo desde un rincón, se acerca a él con una sonrisa amistosa, y sin ocultar su admiración opina que se veía increíble despachando a esos maleantes y poniéndolos en su sitio. El prota asiente levemente, pero su expresión sigue siendo tranquila, ya que aunque ha ganado el respeto de todos, lo que realmente le importa es que su hermana esté segura. Por otro lado, Kiso está desbordante de furia, ya que su orgullo ha sido herido por la humillación sufrida frente a todos. Su mente no deja de analizar cada detalle de la pelea, notando que Jin combate de una manera que lo distingue de los demás, con una precisión y control que no puede comprender del todo. Este pensamiento solo aviva su rabia, y en su frustración, empieza a descargar su ira en su hermana. Pero Jin, quien ya se siente profundamente herida por la derrota y la vergüenza, no soporta más la situación. Además, sus recriminaciones mezcladas con su propio enojo, hacen que su hermano no esté para aguantarla, así que en una discusión acalorada empieza a pensar que su hermano solo se está desquitando con ella, haciendo que salga del salón estampando bien duro la puerta. A medida que se aleja, el resentimiento y la envidia se mezclan en su interior, ya que no solo ha sido derrotada, sino que también ha sentido como su propio hermano, alguien en quien siempre había confiado, ha fallado en protegerla y en mantener su lugar de poder. Ese sentimiento de inferioridad la corroe, llenando su corazón de un oscuro deseo de venganza y decidida a no permitir que esa humillación quede sin respuesta. Al llegar al aula, Jin observa a Dayun desde la distancia con una mirada cargada de resentimiento y celos, ya que no puede evitar pensar en cómo la situación ha dado un giro drástico desde la llegada de Jin, sintiendo que su control sobre su vida escolar se está escapando entre sus dedos, y alegando que ahora cualquier cosa mala que le pase podrá ir a llorarle a su hermano mayor. Pero Dayun la ignora, manteniendo la mirada baja y negándose a responder a sus provocaciones. Este acto de indiferencia hacia sus palabras solo aviva el enojo de Jin, quien, rehusándose a aceptar esta nueva realidad en la que su poder y control se ven socavados, se promete a sí misma que nunca se permitirá depender de nadie, especialmente de la forma en que lo hace Dayun. Finalmente, con esta resolución, su determinación se endurece, preparándose para su siguiente movimiento. En un giro de escenas, Dayun se encuentra pensando en todo lo que ocurrió aquel día, y de pronto se pone a pensar si gracias a lo que dijo su hermano podrá vivir una vida escolar tranquila sin miedo a que la sigan acosando. Todo esto mientras recuerda escenas en donde había sido la chica de los recados de Jin, quien la atormentaba constantemente día tras día. Y mientras ella está inmersa en sus pensamientos, aparece su hermano Jin y le pregunta en qué tanto anda pensando, que ni siquiera lo escucha.
En eso ella logra espabilar de sus recuerdos y le propone que ya que irán juntos hacia casa, deberían aprovechar de visitar la tienda y comprar unas cosas para cocinar, comentando que al abuelo le gusta que la cena esté preparada. Mientras se van alejando a la distancia se encuentra Ejin, quien los está vigilando y con sonrisa malvada, se siente ansiosa por ver cuánto le dura la paz y felicidad a Dayun. Ya en la tienda, los dos hermanos se encuentran haciendo compras de lo más tranquilos, no obstante el aura del prota es tan grande que las chicas alrededor no pueden evitar mirarlo y sentirse atraídas por su apariencia. En eso Dayun confirma de que no solo en el instituto pasa eso, sino que también en las afueras la gente se queda impresionada por su hermano. De pronto su curiosidad despierta y procede a preguntarle si alguna vez ha tenido novia. Pero el algo dudoso le dice que no, pues obviamente de donde proviene no tenía tiempo para eso. Luego él le devuelve la pregunta a su hermana, y esta algo nerviosa responde que también ha estado muy ocupada como para pensar en esas cosas. Ya los dos en casa, el abuelo le obsequia a Jin un nuevo teléfono último modelo que compró con mucho esmero para él. El prota se siente feliz de que el abuelo haya hecho eso por él, y luego de compartir un rato agradable y ameno con los dos, se siente muy complacido por disfrutar momentos familiares tan sencillos como estos, así que le agradece de corazón a su abuelo por el regalo. Mientras está acostado en su cama, Jin se encuentra estrenando su teléfono sin poder evitar tener una sonrisa en su rostro. También anda aprovechando para enviarle un mensaje al teniente, notificándole que de ahora en adelante lo agregue y contacte desde su nuevo número. Pero este se impresiona de que tenga un nuevo número, pues anteriormente ya le había comprado un teléfono de último modelo. Al día siguiente, su hermana Dayun, quien se ha levantado primero, le dice que el desayuno ya está listo en la mesa y se adelantará a ir al instituto primero, pues ya se le hizo tarde. Al salir, ella revisa su teléfono para chequear la hora, percatándose de que apenas llegara a tiempo a la clase. En eso recuerda que al abuelo le gustó mucho el desayuno que le preparó y no puede evitar sonreír por haberlo hecho feliz antes de que él se fuera a su trabajo. Pero mientras ella está corriendo apresuradamente, de repente es golpeada de una patada que la hace caerse al suelo. Al mirar se percata de que son tres chicas vestidas con ropa deportiva, gorras y mascarillas que ocultan su rostro. Ella se disculpa con ellas, pero es abofeteada agresivamente por una de ellas, la cual le insulta. En eso otra de ellas propone que vayan al karaoke a pasar el rato. Luego se agacha y le pregunta a Dayun sarcásticamente si también irá con ellas. Esta logra reconocer su voz, dándose cuenta al instante que se trata de Ejin. Después de un buen rato el grupo de chicas salió del karaoke como si nada hubiera sucedido, con risas y charlas haciéndolas ver ajenas a la gravedad de lo que acababan de hacer. Poco después el encargado del lugar, mientras se disponía a limpiar la sala que ellas habían ocupado, se encontró con una imagen escalofriante, pues en el suelo estaba Dayun tirada casi inconsciente, cubierta de golpes y su ropa manchada de sangre. En eso la desesperación cruzó el rostro del encargado, quien rápidamente se acercó a ella preguntándole con preocupación si estaba bien. Dayun, con apenas fuerzas para moverse, levantó la mirada hacia él llena de dolor y agotamiento, ya que apenas podía sostenerse en pie. A pesar de todo, con una voz débil y entrecortada le dijo que estaba bien y que no llamara a emergencias. Su negativa era un claro intento de evitar más problemas a los demás y de no hacer más grande el sufrimiento que ya sentía en su interior. Lentamente y con un esfuerzo visible en cada movimiento, recogió sus cosas y tambaleándose salió del lugar, dejando tras de una sensación de impotencia en el encargado. En el colegio la profesora se sentía profundamente extrañada por la ausencia de Dayun, ya que ella es una estudiante que siempre había sido puntual y responsable, y la preocupación se reflejaba en su rostro mientras observaba el asiento vacío en su aula. Al fondo del salón, Ejin, con una sonrisa cínica y una tranquilidad inquietante, contrastaba con la inquietud general, pues su actitud indicaba que estaba involucrada en la situación. En eso una de las amigas de Ejin, visiblemente preocupada por las posibles repercusiones, no pudo evitar preguntarse sobre el riesgo de ser descubiertas. Sin embargo, Ejin, sin mostrar el menor signo de remordimiento, aseguró que nadie debía enterarse de que la ausencia de Dayun tenía algo que ver con ellas. La indiferencia de ella hizo que su amiga, aunque aún inquieta, se conformara con su respuesta. Ya concluidas las clases, Jin esperaba a su hermana en la entrada del colegio como era costumbre. Sin embargo, el tiempo pasaba y Dayun no aparecía. Así que, intrigado y preocupado, comenzó a preguntarse si se habría ido a casa sola. En eso decidió llamarla al teléfono, pero no obtuvo respuesta.
En casa, Dayun yacía en su cama arropada con cobijas y no contestaba las llamadas de su hermano. Finalmente Jin llegó a casa y al comprobar que ella ya había llegado, se dirigió hacia su cuarto y tocó la puerta. Desde adentro Dayun le mintió, diciendo que se había quedado dormida y tratando de evitar que él entrara. También mintió con que solo tenía una fiebre y con una voz amable él le ofreció su ayuda en caso de que necesitara algo y la dejó sola para que pudiera descansar. Luego se dirigió a la entrada y al revisar el estado de sus zapatos, notó que estaban manchados de sangre. En eso se quedó parado mirando fijamente las manchas sin poder encontrar palabras que explicaran su preocupación. Al cabo de un tiempo, el prota se encuentra asistiendo a su hermana médicamente, envolviendo sus heridas con vendas y cuidándola. Al parecer ella le montó la excusa sobre que se cayó de las escaleras tratando de esquivar una bicicleta. No obstante, ella profundamente sabe que esto no es verdad y cuando su hermano le pregunta si está segura de que no debe ir al hospital, ella empieza a recordar que la vez que fue a la oficina del director e intentó reportar lo que le sucedió, acusando directamente a Ejin de ser la autora de la paliza, pero esto era algo que nadie le pudo creer. Inevitablemente ella se sentía muy impotente al no poder demostrarles que aquella persona con máscara era en realidad Ejin junto a sus amigas quienes habían planeado hacerle eso. De pronto la mamá de Ejin se levanta de la silla muy intranquila argumentando que está acusando a su hija de ser una criminal, y ante todo esto finalmente Dayun se da cuenta que es inútil hacer algo al respecto, y peor aún hacer algo que termine preocupando al abuelo. En eso Jin, preocupado por el estado de su hermana, la tocó levemente en la frente para verificar si tenía fiebre. Tras hacer una rápida evaluación, le comenta que afortunadamente no parece tener fracturas en los huesos, pero el moretón que presentaba duraría varios días. Sin embargo, Dayun, con una expresión de preocupación en el rostro, se inquietó por cómo reaccionaría el abuelo ante la situación. Entonces Jin, con un tono tranquilizador, le aseguró que se encargaría de hablar con él. Recogiendo su kit de primeros auxilios, él salió del cuarto, dejando a Dayun en un estado de agradecimiento sincero por su ayuda y cuidado. Sin embargo, una vez fuera del cuarto, la actitud de Jin cambió drásticamente, pues su rostro se volvió serio y calculador como si estuviera a punto de planear algo. La escena cambia a uno de los locales nocturnos de la ciudad, un bar de luces tenues y ambiente cargado, donde Kiso y su grupo se encuentran reunidos. El aire es tenso, con todos aún profundamente afectados por la humillación sufrida aquel día en que fueron derrotados uno tras otro. En eso uno de los miembros del grupo, con un gesto de indignación, comenta que es inaceptable que las cosas queden así, argumentando que se confiaron demasiado y fueron tomados por sorpresa. Luego propone, con que la mejor estrategia sería atacarlo todos juntos y sin escrúpulos, no como si fueran artistas marciales sino como los callejeros que son. Kiso, quien había estado en silencio y reflexionando sobre lo ocurrido, finalmente se convence de que pese a haber presenciado la fuerza de Jin no puede quedarse de brazos cruzados, ya que el no hacer nada sería una señal de debilidad que no está dispuesto a tolerar. De repente, su teléfono vibra con una llamada entrante tratándose su hermana Ejin. Ella, con su voz cargada de satisfacción, le informa que ya se encargó de darle una buena paliza a la hermana de Jin como parte de su propia venganza. Esto hace que Kiso se ría, pues reconoce lo desquiciada y vengativa que puede ser su hermana, sintiéndose en parte aliviado al saber que no está solo en su deseo de venganza. Luego le menciona que él también tiene pensado hacer lo propio, decidido a no permitir que la humillación quede impune. Mientras Kiso termina de pronunciar sus palabras, una figura se aproxima al escondite captando la atención de todos en el grupo. La intriga rápidamente se transforma en sorpresa cuando reconocen al intruso, quien se trata del mismísimo Jin, quien ha ido a buscarlos. De pronto una sonrisa se dibuja en el rostro de Kiso, convencido de que no podría haber mejor momento justo cuando planeaba vengarse. No obstante, Jin, con una mirada inmutable y fría, no pierde ni un segundo en lanzarse al ataque. En un movimiento frenético, Jin sujeta a uno de los secuaces por la cara y con una fuerza brutal lo estampa contra la pared. Sin darle tiempo a los demás para reaccionar, esquiva al próximo que se le abalanza y, tomando un gran impulso, le encaja un devastador puñetazo en la cara que lo derriba de inmediato. En eso Kiso, quien está ahora alarmado, ordena a todos sus lacayos que lo ataquen al unísono, buscando abrumarlo con su número. Uno de ellos se lanza hacia Jin con la intención de agarrarlo, pero justo antes de llegar Jin le propina una patada certera que lo deja herido en el suelo. Luego, sin perder tiempo, lo sujeta por la camisa y lo lanza con fuerza contra el muro, dejando su cuerpo cayendo inerte al suelo. Otro secuaz más robusto intenta aprovechar la distracción, pero Jin le encaja un potente puñetazo en la cara sacándoselo de encima.
En ese instante Jin se percata de un ataque sorpresa por la espalda, donde otro de los secuaces intenta golpearlo con una botella de vidrio. Sin embargo, él con sus reflejos agudos, se da cuenta antes de que el ataque conecte y lo neutraliza con una rapidez impresionante. Luego sujeta a otro del brazo y con un potente codazo lo derrota dejándolo fuera de combate. Para finalizar, Jin agarra al robusto que había incapacitado anteriormente y sin mostrar clemencia, le da el golpe de gracia con un rodillazo que le destroza los dientes, dejando claro que no tiene intención de que ninguno salga ileso. Kiso, habiendo presenciado como todos sus compañeros eran derrotados con una facilidad aterradora, se sentía muy impresionado pues nunca antes había visto a alguien pelear de esa forma. Mientras tanto, el teléfono de Kiso vibraba insistentemente en la mesa, en donde la voz preocupada de su hermana Ejin llenaba el aire preguntando con insistencia qué estaba ocurriendo y por qué no respondía sus mensajes. Jin se detuvo a escasos metros de él, manteniendo esa mirada fría que parecía atravesarlo, dejándole claro que cualquier intento futuro de lastimar a Dayun sería enfrentado con consecuencias aún más severas y repitiéndole que no se vuelva a meter con su hermana. En eso Kiso, cada vez más consciente del meticuloso plan que Jin había trazado para atacarlos, comenzó a notar cómo utilizaba su entorno a su favor, bloqueando cualquier vía de escape y neutralizando a cada uno de sus compañeros con precisión. A medida que la realidad de su situación se hacía más evidente, el miedo y la presión empezaron a apoderarse de él, por lo que sin saber qué más hacer, lanzó un vaso de vidrio con fuerza, pero Jin con una mucha tranquilidad lo esquivó con un simple movimiento de cuello, haciéndolo ver como si fuera un gesto insignificante. Desesperado por recuperar el control, Kiso se lanzó hacia Jin con una botella de vidrio en mano intentando usarla como arma. Sin embargo, Jin lo esquivó con facilidad y lo golpeó fuerte en el brazo derecho, causando un dolor agudo que apenas le permitió mantener el agarre de la botella. A pesar del dolor, Kiso no se dio por vencido y trató de lanzar un puñetazo con su mano izquierda, pero justo antes de que su golpe pudiera conectar, Jin lo interceptó con un fuerte puñetazo en la cara dejándolo aturdido y tambaleándose hacia atrás. En eso Kiso, quien poco a poco va mermando su resistencia, sigue impresionado por cómo cada movimiento que él hace es preciso y con una cara inmutable. Así que en un ataque final apresurado, rompe la botella de vidrio y se abalanza hacia él con la intención de clavársela y matarlo. Pero Jin con una actitud seria hace ver como si todo fuera un juego de niños y lo golpea en su mano haciéndolo soltar la botella y al mismo tiempo lo sujeta fuertemente del cuello. Posteriormente lo coloca en una posición rendida sobre la mesa y con su brazo empieza a hacer fuerza sobre su cuello. Con una voz calmada le advierte por última vez que si llega a escuchar rumores de que están molestando a su hermana, no dudará en ir a buscarlo a él. También menciona que incluso si su hermana Ejin se atreve a seguirla fastidiando, él vendrá solamente a cazarlo a él y cuando lo encuentre se asegurará de que sea su destino sea mucho peor. Después de casi asfixiar a Kiso, lo deja totalmente derrotado sobre la mesa y procede a abandonar el lugar. De pronto Ejin junto con su amiga se dirigían rápidamente al bar preocupada por la abrupta interrupción de la llamada de su hermano Kiso. Sus pasos se aceleraban con cada pensamiento inquietante que cruzaba su mente y temiendo lo peor. Al llegar al lugar, lo primero que sus ojos encontraron fue la figura de Jin saliendo del bar. Su mera presencia hizo que su corazón se detuviera un instante, el pánico y el miedo inundaron su mente. Sin pronunciar palabra alguna, Jin simplemente continuó su camino, pero el terror que su sola presencia inspiró fue suficiente para hacerla retroceder instintivamente. Su cuerpo temblaba tanto que en su precipitado retroceso, perdió el equilibrio y cayó al suelo con fuerza fracturándose la muñeca, dejándola inmóvil y completamente abrumada por su aura. En eso Jin, quien aún no había pronunciado una sola palabra desde que salió del bar, recibió una llamada de su abuelo, y sin dudarlo se dispuso a partir hacia casa. Mientras se alejaba, Ejin, aún presa del pánico, observaba cómo él se alejaba, la sensación de temor aún impregnándola, pero luego decidió entrar al bar para revisar qué había ocurrido. Al entrar, el desastre que se presentaba ante sus ojos era grande, mesas volcadas, vasos rotos, y en medio de todo su hermano Kiso completamente derrotado, quien permanecía en silencio abatido nuevamente. La imagen de su hermano, el que siempre había sido considerado el más fuerte, llenó a Ejin de desesperación. Con una mezcla de incredulidad y angustia, se acercó a él preguntándole qué había ocurrido. Pero la respuesta que recibió fue directa y tajante, pues Kiso sin rodeos le ordenó que no se metiera más con la hermana de Jin bajo ninguna circunstancia. Ejin negándose a hacer algo que consideraba inaceptable.
Logró que Ki-soo, al ver la terquedad en los ojos de su hermana, cambiara su tono de voz a uno más amenazante. Con su paciencia agotada, la intensidad de su voz creció hasta convertirse en un grito agresivo que resonó en las paredes del bar, haciendo que Ejin retrocediera asombrada. La amenaza que siguió fue clara y escalofriante, pues si volvía a ponerle una mano encima a la hermana de Jin, él mismo se encargaría de darle una paliza. La dureza de sus palabras y la violencia latente en su voz dejaron a su hermana sin palabras nuevamente. Mientras el prota está llegando a su casa, ve al abuelo a la distancia y los dos proceden a sentarse a conversar un rato en plena noche. Él se siente apenado por tener que haberlo llamado de repente, pero es directo y le comenta sobre la situación de Dayun y cómo le preocupa que esté herida. Además está seguro que la excusa de la bicicleta es solo una mentira y lo hace únicamente para no contarle la verdad. Luego le comenta que ella fue toda su vida criada por él y hubieron cosas que nunca pudo hacer por ella. Incluso cree que ella la ha hecho más por él, pues después de aquel fatídico accidente cuando lo perdió todo, fue Dayun quien lo ayudó a superarlo y salir adelante. Es por eso que siente impotencia de que ella no pueda confiarle sus secretos y confianza. Pero Jin, quien había estado escuchando con calma las preocupaciones del abuelo, asintió ligeramente, mostrando una expresión serena y con una voz cálida expresó que desde que había llegado, había notado cuánto el abuelo quería a Dayun y lo importante que ella era para él, así como Dayun también estimaba mucho al abuelo, por lo que aseguró que no había razón para preocuparse en exceso, pues ahora él se encargaría de cuidarla en la escuela y protegerla de cualquier peligro. Las palabras de Jin lograron aliviar la tensión que el abuelo sentía. Al escuchar la seguridad en la voz de su nieto, una sonrisa se dibujó en su rostro, reflejando el alivio y la felicidad que sentía al saber que Jin estaba de vuelta en casa dispuesto a cuidar de Dayun. La certeza de que ahora no estaba solo en la protección de su nieta llenó al abuelo de una profunda satisfacción, reforzando el vínculo familiar que alguna vez perdió. En el hospital, la habitación donde Ki-soo estaba internado tenía un aire denso y cargado de tensión. El joven yacía en la cama aún dolorido por la paliza que había recibido. Su padre, con una expresión fría y distante, rompió el silencio con un comentario cortante, afirmando que dada la tendencia de Ki-soo a meterse en problemas y andar de bravucón, no le sorprendía que algo así hubiera sucedido. Ante este comentario tan empático, la madre, incapaz de contenerse, le recriminó que no podía creer que en lugar de ser comprensivo y apoyar a su hijo en un momento tan delicado optara por un comentario tan cruel. Así que sin decir más ambos se giraron y salieron de la sala. Ki-soo, quien ya está a solas con su hermana, le pregunta por qué les contó toda la situación a sus padres, ya que le parece muy humillante y lo hace ver como si hubiera ido a llorarles a sus padres después de haber sido golpeado. No obstante, Ejin le dice que no tenía de otra, pues no podía ocultar el hecho de que ella se haya roto la muñeca y él esté internado. En eso su hermano le cuestiona si de verdad él fue herida en su muñeca por Jin, pero esta le miente afirmando que así lo fue cuando en realidad se lo hizo ella sola. Por último le dice con una sonrisa en su cara que ahora Jin sí se dará cuenta con quién se metió. En un giro de escenas, se encuentra un maleante vestido de traje, al cual tiene una actitud de molestia, pues resulta ser que fue contactado por los padres de Ki-soo y Ejin para que les haga un trabajo sucio y se despache al prota por ellos. Al principio le parece una tontería que lo llamen para algo como eso, pero finalmente no le queda de otra que acceder, pues no es algo que simplemente pueda ignorar. En eso Prota estaba en su cuarto, con la mente ocupada en los recientes eventos, preguntándose si la paliza que le dio a Ki-soo sería suficiente para cambiar finalmente las cosas. Su tranquilidad se vio interrumpida por la voz nerviosa de su abuelo, que atendía a una visita inesperada. Sin demora, salió a ver quién había llegado y se encontró con dos hombres vestidos de traje, claramente buscando problemas. Al ver la preocupación en el rostro del abuelo, Jin, sin perder la calma, le dijo que no se preocupara, asegurándole que esos hombres eran conocidos suyos y tenía un asunto pendiente que lidiar con ellos. Los dos hombres, con expresión fría, se llevaron a Jin a un área de construcción desierta, un lugar donde el silencio se rompía solo por el crujir de los escombros bajo sus pies. Ante la orden del jefe de terminar con todo rápido, uno de los sujetos, siguiendo las órdenes de su jefe, sacó un bate de metal mientras el otro intentó sujetar a Jin por detrás. En eso el jefe, sin mostrar el más mínimo interés en lo que estaba por suceder, se dio la vuelta y comenzó a marcar el número de los padres que lo habían contactado, dispuesto a informarles que su encargo estaba a punto de ser cumplido. Pero en un movimiento rápido y preciso, Jin, con la misma calma que había demostrado antes, se liberó de la sujeción y con dos codazos certeros derribó a los dos bravucones.
El sonido de los golpes resonó en el sitio vacío seguido por el impacto seco de los cuerpos al caer al suelo. El jefe observó la escena con creciente duda, dándose cuenta de inmediato de que Jin no era un simple estudiante de secundaria. En eso, suspirando y consciente de lo absurdo que era para él que un adulto experimentado tuviera que enfrentarse a un niño, decidió tomar la situación en sus manos, y sin mucho titubeo y con una velocidad sorprendente se lanzó hacia Jin. Este ataque fue tan rápido que dejó al prota momentáneamente sorprendido. El jefe, ahora con una expresión de confianza en su rostro, comenzó a lanzar una serie de golpes rápidos, cada uno dirigido a puntos clave. Por su parte, Jin, mostrando una habilidad casi instintiva, esquivó cada golpe con movimientos fluidos y calculados. Sin embargo, en medio de la furiosa lluvia de ataques, él percibió una pequeña abertura en la guardia del jefe, y aprovechando el momento tomó impulso y se preparó para contraatacar. Pero el jefe, demostrando su experiencia, se anticipó a su movimiento y con una fuerza impresionante lanzó un golpe dirigido directamente al cuerpo de Jin. A pesar de la potencia del ataque, Jin en el último instante levantó sus brazos para bloquear el impacto, sintiendo la vibración recorrer su cuerpo. El impacto fue tal que desplazó a Jin unos metros lejos de él. En eso el jefe, con una actitud confiada, logra reconocer cómo fue capaz de haber soportado un puñetazo tan mortal como ese, a lo cual el prota revisa su mano y ve que tiene un gran moretón, reconociendo también que está ante un oponente formidable. Ante la pregunta del jefe, este le vuelve a recalcar que solamente es un estudiante ordinario de secundaria, pero su oponente siente que le están tomando el pelo, pues al revisar sus movimientos se da cuenta que alguien tan hábil como para esquivar y bloquear golpes con facilidad, solo lo puede hacer un peleador experimentado y con nervios de acero. El combate alcanzó su punto más crítico cuando Jin, decidido a terminar la pelea, adoptó una postura defensiva pero agresiva, dejando claro que ahora iba en serio. El jefe, sin perder un segundo, se lanzó hacia él con la intención de golpearlo con toda su fuerza. Sin embargo, su ataque fue desviado hábilmente por Jin, quien inmediatamente contraatacó con un derechazo que su oponente también logró esquivar. Pero Jin, utilizando una estrategia meticulosa, comenzó a bloquear los golpes del jefe mientras lanzaba sus propios ataques en el mismo movimiento, una táctica que empezó a desgastar a su oponente. Finalmente, después de varios intentos, Jin logró conectar un derechazo limpio en el rostro del jefe, quien retrocedió con una mezcla de sorpresa y frustración. En esa desesperación, el jefe canalizó toda su fuerza en un último y poderoso puñetazo, confiando en que este golpe terminaría el combate. Pero para su asombro, Jin bloqueó el ataque con su brazo izquierdo, sosteniéndolo firmemente mientras lo miraba directamente a los ojos. En ese momento, el jefe entendió con claridad lo que la mirada de Jin transmitía, y es que había dejado su guardia al descubierto, y la pelea estaba decididamente perdida. Sin perder tiempo, Jin aprovechó la oportunidad y desató un combo de golpes letales que impactaron con gran fuerza y sin piedad, debilitando rápidamente al jefe, quien apenas podía defenderse ante la ráfaga implacable. En cuestión de segundos el combate llegó a su fin y el jefe cayó al suelo derrotado. Desde el piso el jefe miró al prota con una mezcla de incredulidad y reconocimiento, y observando la mirada inmutable y fría en los ojos de Jin se da cuenta que era una mirada la cual nunca demostró el más mínimo nerviosismo desde el inicio del enfrentamiento. Fue en ese momento que el jefe, aún aturdido por la derrota, llegó a una conclusión inevitable, y es que él no era alguien con quien nadie debería meterse, pues la peligrosidad que irradiaba no dejaba lugar a duda que cualquier enfrentamiento con él solo podía terminar en un desenlace similar. Mientras tanto, vemos a los padres de Kiso, quienes se encuentran en su oficina esperando recibir la llamada por el jefe matón al que contactaron. De pronto reciben la llamada de él y el padre se disculpa porque su esposa le haya solicitado un recado de ese sentido, pero para sorpresa de todos, el jefe es el que procede a disculparse, declarando que el prota le terminó dando una buena paliza y advirtiéndoles personalmente que él no es alguien con quien deban meterse. El padre se queda atónito al escuchar esto, y de repente la puerta se abre lentamente, revelando a Jin saliendo de ella. Para sorpresa de todos, el prota ha eliminado a los guardias sin hacer ruido. Y de pronto la llamada se corta de manera abrupta, dejando al jefe pensando que Jin probablemente ha llegado ya al lugar. Dentro de la oficina, inmediatamente Jin se pone de pie en un estado de shock, provocando que su madre monte un escándalo contra Jin, amenazándolo. El padre rápidamente interrumpe a su esposa y le pregunta al prota cómo llegó hasta allí. A lo que este, con tono burlón, pregunta si acaso había guardias custodiando el sitio, lo que hace que el jefe se pregunte cómo Jin pudo encontrar este lugar. Mientras que la madre, frustrada, decide llamar a la policía.
A lo que Ejin, entusiasmada con la actitud de su madre, considera contactar a un fiscal y le pregunta a Jin si sabe con quién se está metiendo, lo cual este responde que sí, mencionando que padre es un congresista que ha sido elegido en 2 ocasiones y también está postulándose para la próxima elección. Al escuchar estas palabras, Ejin sonríe y susurra que la vida de Jin está acabada. Y mientras la madre está al teléfono con el Congreso, este saca su teléfono y reproduce un video. El video muestra a Ejin intimidando y robando a un compañero de clase. La madre, al ver esto, corta la llamada de inmediato. A lo que Ejin en ese momento se pregunta cómo obtuvo ese material, y parece que nuestro prota lo extrajo de las cámaras de seguridad, guardándolo en una memoria USB. Ejin intenta suplicar a su padre, pero él ya está cansado de ella. Jin menciona que también tiene grabaciones de Kiso, observando que estos dos solían grabarse mientras intimidaban a otros. Con la cantidad de pruebas acumuladas, la madre ataca a Jin, preguntándole si cree que esas amenazas tendrán efecto. Sin embargo, el prota rechaza esa idea, diciendo que no es su culpa desde el principio y que también filmó lo que sucedió en el almacén. Ante estas palabras, el señor Kim cede, reconociendo la dedicación de Jin hacia su hermana, y dice que pagará las facturas médicas y otros gastos, pero el prota rechaza la oferta, lo cual el congresista le pregunta si acaso quiere que sus hijos se disculpen con su hermana, notando que ella preferiría no hacerlo. Sin embargo, Jin también rechaza esta oferta, diciendo que quiere que tanto Kiso como Ejin se mantengan fuera del alcance de su hermana de manera permanente. A lo que el padre, derrotado y acorralado, anuncia que enviará a sus hijos al extranjero, lo que deja a Ejin y su madre muy preocupados. El prota exige que se vayan para el día siguiente, lo que hace que Ejin rompe en llanto ante la noticia. Y como el señor Kim había accedido a su petición, de inmediato le solicita el material de las grabaciones, pero Jin lo mira con una mirada siniestra y le pregunta si lo toma por tonto. Lo cual el padre, temblando de miedo, procede a disculparse, mencionando que fue un imprudente. Luego de esto, al llegar a casa, Jin es recibido por su familia, quienes están preocupados y sorprendidos. Su abuelo comenta que pensaba que esas personas eran peligrosas, mientras que Dayun añade que transmitían una mala energía. Sin embargo, Jin les asegura que no deben preocuparse por él y les pregunta cómo se encuentran. A lo que su hermana, algo avergonzada, asegura que está bien. En eso Jin le dice que ya no se caerá por las escaleras porque las limpió, lo que la deja bastante sorprendida. Al día siguiente en la escuela, Dayun le dice a su hermano que ya no tiene que acompañarla, ya que casi se ha recuperado completamente. Es así como ella entra al aula y se entera de que Ejin y su hermano se mudarán al extranjero. Los demás estudiantes celebran la noticia. Y en eso Dayun recuerda lo que le dijo su hermano y corre de vuelta al pasillo donde se encontraba él. De inmediato ella lo llama, pero no logra decir nada, preguntándose qué decirle. Sin embargo, el prota le sonríe con ternura y le dice con una mirada comprensiva hasta luego, lo que provoca que ella estalle en lágrimas. Mientras tanto, en un karaoke, el grupo de Ejin discute sobre ella, preguntándose si realmente se mudará al extranjero. La conversación se centra en una de las amigas, quien está en la misma clase que Ejin. Ella comenta que probablemente es cierto porque Ejin no está respondiendo a nada. En eso Jun, muy asustada, se pregunta si esto es por culpa de nuestro prota, pero de repente en eso Ejin entra en la sala, sorprendiendo a las chicas. De inmediato ellas le preguntan si es verdad que se mudará al extranjero, a lo que ella responde que solo será por un semestre, confiando en que su padre se encargará de todo. También menciona que es un asunto familiar y no puede decir nada. En eso una de las chicas pregunta por Jin, preguntando si su hermano y su pandilla se encargaron de él. Sin embargo, Ejin elude la pregunta y propone educar a Dayun una vez más. También sugiere que deberían ir tras su abuelo, diciendo que contactará a su madre para que lo despida. De pronto en ese momento alguien habla desde detrás de ellas, apareciendo una figura enmascarada que resulta ser nuestro prota. Al presenciar esto, Ejin se levanta y grita su nombre, pero él finge no saber de qué habla, diciendo que no es él. Menciona que estaban teniendo una conversación muy interesante y que todos los del video están presentes, el video en el que se ve a Dayun siendo golpeada. Al escuchar esto, todas se quedan paralizadas del miedo, y mientras cierra la puerta con una intención siniestra, el prota les pregunta si no van a poner música, ya que parecen disfrutar de hacer ruido. Mientras tanto, en el hospital donde Kiso está ingresado, sus padres están conversando con él, preguntándole por el paradero de Ejin. Él responde que ella fue a despedirse de sus amigas, pero de pronto en ese momento uno de los asistentes del congresista enciende la televisión para mostrar una noticia.
El reportaje revela las horribles acciones de Ejimikiso, sugiriendo que Jin filtró los videos, lo que deja a los padres completamente consternados. Es así como fuera del hospital, el jefe le pregunta al prota por qué hizo algo así, cuestionando si no había un acuerdo previo. Lo cual Jin reflexiona sobre esto, dado que sus padres están en el ámbito político, debía manejar la situación con discreción. Responde que su personalidad es complicada, y el jefe le dice que es una locura pensar que el congresista dejará pasar esto sin consecuencias. Sin embargo, no tiene tiempo para ocuparse de eso, ya que Jin ha robado una evidencia comprometedora que el jefe tenía sobre el congresista. Parece que el congresista ha estado involucrado en múltiples casos de fraude, lavado de dinero y soborno. La situación es tan grave que incluso los miembros de su propio partido exigen una investigación a fondo. Es así como el señor Kim queda completamente abatido, tirado en la cama completamente derrotado. Volviendo con el jefe, este se pregunta si realmente nuestro prota es solo un estudiante de secundaria como dice. Al día siguiente en la escuela, Jin está mirando por la ventana cuando recibe un mensaje de Dayun diciendo que irá a casa sola hoy y que debería divertirse. Al leer esto se pregunta qué hacer, pero en ese momento Jung-chan lo saluda y le pregunta si tiene planes para después de clases, sugiriendo que salgan juntos, a lo que el prota acepta sin ningún problema. Pero justo entonces, Hae-jung y Hae-kun se acercan y le preguntan si él fue quien envió a los hermanos al extranjero. Aunque Jin lo niega, ellos insisten en que fue él, con rumores de que fue a la base de Kiso y derribó a todos, y repentinamente lo invitan a unirse a su grupo, pero él rechaza la oferta, diciendo que ya tiene planes con Jung-chan. Al escuchar esto ellos lo miran con asombro y dicen que todos deberían salir juntos, a lo que Jin acepta a regañadientes, preguntándose si también intentarán intimidarlo. Pero de pronto en eso el maestro entra al aula acompañado de dos nuevos estudiantes, una chica deslumbrante y un chico atractivo. Jung-chan queda impresionado al verlos y revela que la chica se llama Chin-Chin-yuna, la nieta del dueño de la mayor corporación del país, y el que está a su lado es Sunko, quien ha sido educado para ser su secretario y guardaespaldas. El maestro explica que ambos estudiaron en América durante 2 años y se unirán a la clase a partir de ahora, lo que causa malestar en Hae-jung y Hae-kun, quienes se lamentan de tener compañeros de clase tan problemáticos. Mientras Chin-yuna y Sunko toman sus asientos, Jin y Sunko intercambian miradas. Y en eso Chin-yuna observa al prota y le pregunta a Sunko quién es, preguntando si es alguna clase de celebridad. Lo cual sin saber la respuesta, dice que muy pronto lo averiguará. Ella lo mira con curiosidad, y de repente se encuentran intercambiando sonrisas. Sin embargo el prota se gira rápidamente, mientras ella se siente ignorada por su reacción. Pero volviendo con los amigos, Jung-chan sugiere que vayan a un café internet, a lo que Jin, recordando su entrenamiento en esas actividades, instruido aparentemente por el teniente, también está al tanto de lo que se hace en ese lugar, principalmente recordando que allí se juega videojuegos. En eso Jung-chan nota que Jin está en una profunda reflexión y se pregunta si no le gustan las recomendaciones que hizo. Al finalizar la escuela, Chin-yuna se sienta en clase mirando por la ventana y en eso Sunko le comenta sobre Jin, señalando cómo de repente ha regresado a la vida después de un largo periodo de tiempo, y menciona que es el hermano mayor de Dayun y planea realizar una investigación exhaustiva. Mientras tanto vemos a nuestro prota regresar a casa, y en eso revisa el chat grupal que formaron con Hae-jung y Hae-kun, notando cuánto ha destacado Jung-chan en el juego que jugaron. La escena vuelve a mostrar lo que ocurrió, revelando a estos 4 jugando videojuegos como si fuesen grandes amigos, pero desafortunadamente nuestro prota no es tan hábil en los juegos. En eso Hae-jung y Hae-kun preguntan qué rango tiene Jung-chan ya que juega muy bien, el cual responde que es Challenger. Todos se quedan impresionados al escuchar esto, tratándolo como a un dios. Mientras charlan en el chat grupal, el prota se encuentra con su hermana, quien acaba de salir de la tienda. Él le pregunta qué compró, a lo que ella le dice que se quedaron sin bolsas de basura y tuvo que ir a buscar algunas. Jin ofrece llevar las compras, pero ella lo rechaza diciendo que son bastante livianas. En eso su hermana le pregunta cómo fue su día y a dónde fue. A lo que él le menciona que fue a un café internet, y luego le pregunta cómo le va en la escuela. Ella responde que todo está bien y que ha podido adaptarse a la escuela, pero dejando a un lado eso le pregunta si ha cenado, a lo que le dice que sí, y le devuelve la misma pregunta. Dayun le menciona que ella aún no ha comido, ya que siempre espera al abuelo, y aunque el prota ya cenó con sus amigos acepta la oferta, diciendo que solo comió algo ligero.
Y es así como durante la cena, ambos elogian las habilidades culinarias de Dayun, y su abuelo comenta que está mejorando cada día. Aunque disfruta de su tiempo en familia, Jin no puede evitar pensar en la dura vida que tuvo antes. Y de pronto en su habitación, recibe una llamada de su teniente, quien pregunta cómo está y si hay algún problema. Pero Jin permanece en silencio durante un rato, haciendo que el teniente se preocupe, pensando que algo grave ha sucedido. Sin embargo, este lo tranquiliza diciendo que fue un problema menor que resolvió rápidamente, a lo que el teniente le dice que si alguna vez enfrenta problemas, debería llamarlo de inmediato. Al día siguiente en la escuela, Jung-chan conversa con Hae-jung y Hae-kun sobre Jin y Sunko, preguntándose quién ganaría en una pelea entre ellos. Concluyen que Sunko está en otro nivel, ya que aparentemente ha derrotado a 30 personas por sí solo sin recibir daño alguno, y llegan a la conclusión de que Jin no tendría ninguna oportunidad contra Sunko. Es así como dentro de la escuela, el prota se encuentra cara a cara con Sunko, quien lo interroga sobre su verdadera identidad y pregunta qué ocurrió con Kiso y Ejin. A lo que este responde que tuvieron algunos problemas, pero que su transferencia no está relacionada con él. Sin embargo, Sunko deja una última observación, indicando que en la escuela a la que Jin dijo haber asistido anteriormente, nunca hubo un estudiante como él. Mientras tanto, Chin-yuna y Dayun toman un descanso de sus clases en una sala y comienzan a charlar, principalmente sobre el prota. Chin-yuna comenta que no sabía que Dayun tenía un hermano, a lo que ella le menciona que pensaban que él había muerto junto con sus padres hace 10 años, y que hace 6 meses descubrieron que estaba vivo. La escena muestra el momento en que le dieron la noticia al abuelo, quien la compartió con Dayun mientras lloraba. Sin embargo, Chin-yuna encuentra raro que no se hayan puesto en contacto durante todo este tiempo, pero aparentemente Jin perdió la memoria después del incidente y solo la recuperó recientemente. Esto parece ser una mentira para ocultar el pasado de Jin. Chin-yuna, aunque todavía sonríe y dice que su abuelo debe estar contento, está bastante intrigada y sospechosa de Jin. En eso Dayun menciona que incluso tomó clases de cocina para estar preparado para la llegada de su hermano, y Chin-yuna se pone seria por un momento y le pregunta si realmente está seguro de que él es su hermano, y si han hecho una prueba de ADN. A lo que Dayun asegura que debieron haber realizado una prueba antes de enviarlo aquí. Además le dice que su abuelo siempre menciona que Jin se parece mucho a como era cuando era un niño. Al escuchar esto, Chin-yuna se muestra interesada en la repentina fascinación de Dayun por Jin, y trata de inventar una excusa preguntando si su hermano tiene novia. Mientras tanto, volviendo al enfrentamiento con Sunko, quien sugiere que los documentos de Jin podrían ser falsos, le dice que su investigación reveló que en la escuela a la que Jin asistió anteriormente, no había nadie como él. Lo cual el prota sin miedo a nada le pide pruebas, desconcertando a Sunko, quien se da cuenta de que ha basado su investigación en rumores y no tiene pruebas concretas. Además se sorprende por la reacción de Jin, lo que hace que parezca que Sunko fue quien cometió un error. El prota de inmediato le pregunta por qué decidió investigarlo, a lo que Sunko le responde que era demasiado sospechoso para no hacerlo. Después de un breve silencio, Jin rompe el hielo diciendo que su único objetivo era regresar a casa. Sin embargo, Sunko sigue sospechando y seguramente intentará encontrar más información comprometedora. Luego de esta confrontación, el prota nota cuánto han averiguado sobre él después de solo un día. Al finalizar la jornada escolar, Hae-jung invita a todos a unirse a él en el café internet, pero Jin se excusa diciendo que no puede ir porque es el cumpleaños de su abuelo. Sin embargo, Hae-jung menciona que irán con Jung-chan, dejando claro que ahora son muy buenos amigos. Luego de esto, en algún otro lugar, Sunko se dirige a Chin-yuna y le cuenta todo lo que ha descubierto, incluyendo que Dayun también fue acosada por Ejin durante los últimos 2 años. Sunko piensa que fue Jin quien venció a la pandilla de Kiso en 2 ocasiones. Lo cual Chin-yuna encuentra esto casi divertido, diciendo que es como un cuento de hadas donde el hermano perdido ha regresado para rescatar a su hermana después de tanto tiempo, pero comenta que si Jin realmente está detrás de todo esto, debería haber sido más discreto. A lo que Sunko está de acuerdo con ella, pero Chin-yuna también menciona sobre el dinero del seguro que el abuelo recibió tras el accidente, que era una suma bastante grande y que creció aún más porque no se tocó. Sin embargo, el abuelo se lo dio todo a Jin cuando llegó, lo que sugiere que su verdadero objetivo podría ser el dinero. Chin-yuna se preocupa de que Dayun podría estar en peligro ahora que viven juntos. Mientras tanto, el prota y su hermana están de compras, y en eso ella le pregunta tímidamente qué hizo después del accidente del avión, y la expresión del prota se torna sombría de inmediato.
Rápidamente Dayun nota su cambio y dice que no es necesario responder. Sin embargo, el prota miente diciendo que debido al trauma psicológico no pudo pensar bien después del accidente, ya que tuvo que sobrevivir en un lugar donde no entendía el idioma, y sonríe diciendo que solo fue una vida ajetreada. Y en eso ella le menciona que Shin-yuna, quien está en su misma clase, le preguntó si tiene novia, lo cual esto sorprendido un poco a nuestro prota. Luego de esto, cuando el abuelo llegó a casa, procedieron a celebrar su cumpleaños. Dayun le compró una funda para el teléfono como regalo, y su voz se quiebra un poco al decir que el verdadero regalo es que Jin ha vuelto a casa. Pero de repente en eso son interrumpidos por una llamada de Shin-yuna dirigida a Dayun, lo que pone al prota en alerta. Shin-yuna le dice a Dayun que la invitó a la tienda de conveniencia, aparentemente para decirle algo. Al escuchar esto, Jin se pone en máxima alerta, anticipando lo que podría suceder a continuación. Es así como fuera de la tienda de conveniencia, conversan principalmente sobre las actividades escolares de Shin-yuna en el extranjero. En eso ella pregunta si alguna vez consideró estudiar en el extranjero, pero Dayun responde que no, ya que no quería dejar solo a su abuelo. Sin embargo, se siente un poco menos preocupada ahora que su hermano ha vuelto a casa. En ese momento Shin-yuna está conflictuada, recordando lo que Sunko dijo antes sobre que todos los documentos y la historia de Jin eran falsificados o falsos, y siente la necesidad de contarle todo a Dayun, la cual se alegra de poder hablar con alguien así, notando que ha pasado mucho tiempo desde que hizo algo parecido. En eso Jin observa a dos personas conversando e intenta acercarse con calma, pero Sunko lo detiene y le pide que se quede allí, y le menciona que no es necesario interrumpir a quienes están poniéndose al día. Pero justo en ese momento, una furgoneta aparece de la nada y los atropella, lanzándolos por los aires. De inmediato Jin se reincorpora y ve que Shin-yuna y su hermana han sido secuestradas. Se levanta y corre con todas sus fuerzas, pero no logra alcanzar la furgoneta que ya se aleja rápidamente. Sunko y Jin se agarran mutuamente, y de inmediato el prota pregunta quiénes son los responsables. Al escuchar estas palabras, Sunko está desconcertado y empieza a dudar si Jin podría estar involucrado. Pero se sueltan y de inmediato Sunko llama a alguien para informar sobre el secuestro. A lo que Jin intenta irse, pero este lo detiene cuestionando su posible implicación en el asunto. Sin embargo, el prota responde que no tiene tiempo para perder y que encontrará a su hermana primero. Es así como dentro de un edificio, el jefe está relajado después de un largo día hasta que Jin aparece de repente frente a él. En un rascacielos, una mujer que se parece a Shin-yuna recibe la noticia de su secuestro, y se pregunta si su abuelo debería seguir persiguiendo esa empresa, ya que hacerlo sin ceder a las amenazas podría significar la muerte de Shin-yuna. Mientras tanto, el jefe observa a Jin y Sunko, y este está muy sorprendido por la presencia del jefe, reconociéndolo como Chadusik, una figura influyente en el bajo mundo, y se pregunta cómo es que Jin conoce a esta persona. Pero sin perder más el tiempo, el jefe le pregunta al prota qué busca, a lo que este le dice que necesita información sobre el secuestro de la nieta del gerente del grupo SW. Al escuchar esto, el jefe rápidamente niega su implicación, afirmando que sería una locura desafiar a gente tan poderosa. Lo cual Jin le pregunta si sabe quién podría estar detrás del secuestro. Sin embargo, el jefe duda en decir una sola palabra, pero el prota le menciona que su hermana también ha sido secuestrada. Finalmente este cede y revela que ha oído hablar de personas que no son de su entorno buscando un almacén, muchos coches y algunos de sus hombres, y mencionó que había rechazado la solicitud porque el trabajo parecía sospechoso. También escuchó que otro grupo aceptó la oferta y mencionó que están asentados en Incheon. Y antes de que el prota se retirara con esta información, el jefe le pasa su teléfono, pidiéndole que añada su número para que lo contacte si sus hombres encuentran la ubicación. Pero Jin también solicita su bicicleta que está estacionada afuera. Al subirse a la moto, Sunko le pregunta cómo puede seguir una pista no confirmada. A lo que este le responde que Shin-yuna probablemente estará bien, pero no puede decirse lo mismo de su hermana. Al escuchar estas palabras, Sunko nota la rapidez y eficacia con la que Jin está manejando la situación. Pero sin perder más el tiempo, enciende la moto y se lanza por la carretera, con la esperanza de encontrar a Dayun sana y salva. Mientras tanto, Dayun, confundida y aturdida, despierta y se da cuenta de que ella y Shin-yuna han sido secuestradas. Ella se disculpa por haberla metido en esta situación, y en eso los secuestradores se acercan y Shin-yuna les pregunta qué piensan hacer con ellas. Uno de los secuestradores responde que no es necesario que sepa los detalles y que todo terminará pronto. Otro se pregunta qué hacer con Dayun, y el tercero sugiere deshacerse de ella porque no tiene valor.
Al escuchar esto, Chin-Yuna se enfurece con la idea y amenaza con morderse la lengua y suicidarse si tocan a Dayun. Pero en eso uno de los secuestradores se agacha frente a ella, diciendo que no tiene la determinación para hacerlo, intentando provocarla. Sin embargo, ella cumple su amenaza y se muerde la lengua, dejando salir sangre. Al presenciar esto, el secuestrador se rinde, diciendo que al menos ha ganado algo de tiempo con esa táctica. Por otro lado, Jin y Sunko llegan al almacén, confirmando que la información que el jefe les dio era precisa. Y sin pensarlo dos veces, el prota empieza a avanzar hacia el edificio, pero Sunko intenta detenerlo, advirtiéndole que refuerzos están en camino. Sin embargo, Jin no puede perder más tiempo, ya que el peligro para Dayun es mucho mayor que para Chin-Yuna. Y es así como eliminan rápidamente a algunos guardias en silencio. En eso Sunko observa la habilidad de Jin en estas situaciones y le pregunta quién es, a lo que este responde que simplemente es un compañero de clase, pero sus ojos ardientes revelan su determinación de rescatar a su hermana. Mientras tanto, en la oficina del gerente del grupo SW, un subordinado informa que han recibido las demandas de los secuestradores. Ellos exigen que el gerente cancele un reciente acuerdo de negocio y amenazan con eliminar a Chin-Yuna si no recibe una respuesta en una hora. El gerente pregunta cuándo llegará el equipo de escolta al lugar donde está Chin-Yuna y el subordinado responde que en aproximadamente 50 minutos, lo cual el gerente se estremece al escuchar esto. Mientras fuera del almacén, dos guardias se quejan de la cantidad de patrullas que les han hecho hacer. Y en eso, mientras conversan, Jin golpea a uno de ellos en la nuca, dejándolo en el suelo. El guardia intenta levantarse, pero el prota ya ha neutralizado a su compañero con una patada rápida, y en eso le pregunta a Sunko cuántos ha derribado, a lo que este le mencionó que a 5. Al escuchar esto, Jin nota que combinando sus números, deberían haber derribado alrededor de 14 guardias en total. Sunko, sorprendido de que el prota haya derribado a 9, pregunta sobre la identidad de los secuestradores, pero este no tiene información precisa ya que tienen muchos enemigos. Sin embargo, Jin concluye que el grupo principal está con Chin-Yuna y que estos otros secuestradores son ineficaces. Y en eso pregunta a Sunko sobre sus heridas. Su brazo está bastante lastimado por el impacto del coche y la pierna de Jin también está herida. Sin embargo, no hay tiempo para descansar, ya que otro grupo de guardias descubre a los que están inconscientes. Uno de ellos ve a los guardias noqueados, pero es demasiado tarde, ya que Jin lo derriba con un golpe en la rodilla y lo deja inconsciente. El otro guardia también es rápidamente neutralizado por el prota con unos pocos golpes precisos. Al presenciar todo esto, Sunko lo llama prometiéndole que se disculpará de manera adecuada por la investigación que ha llevado a cabo sobre él cuando todo esto termine. Mientras tanto, el líder de los secuestradores, al escuchar el caos fuera, envía a algunos de sus hombres a investigar la situación. Pero lamentablemente encuentran a Jin y deciden que es mejor eliminarlo rápidamente, a lo que el prota observa atentamente a los secuestradores, evaluando sus capacidades. Mientras que Sunko entra y se acerca a Chin-Yuna, quien le pregunta cuántos de sus hombres están afuera. Sin embargo, Sunko responde que ninguno ha llegado aún, pero no puede terminar de hablar, ya que el líder y otro secuaz se aproximan por detrás, lamentando que siempre esté cerca de Chin-Yuna. En eso el líder le menciona que fue un error venir solo, y de inmediato el otro hombre ataca a Sunko. Ambos comienzan a intercambiar golpes, y en ese momento Sunko se da cuenta de que Jin tenía razón, ya que estos individuos son muy distintos de los que están afuera. Sin embargo, Sunko logra golpear al atacante en el estómago y darle una buena patada, aprovechando la oportunidad para inmovilizarle el brazo y golpearle en la espalda con la rodilla. El líder observa las habilidades de Sunko con asombro, pero esto no es un simple enfrentamiento amistoso, ya que el secuaz con el que pelea saca un cuchillo y lo hiere en 3 lugares diferentes. Ese instante el líder da la orden de acabar con esto rápidamente, ya que necesitan moverse antes de que llegue el equipo de refuerzos. Aunque Sunko intenta resistir, las heridas profundas lo debilitan considerablemente, y con una mirada feroz, el líder lanza un cuchillo hacia Dayun, la cual está en un grave peligro. Sin embargo, Chin-Yuna intenta protegerla, pero Sunko se lanza delante de ella y recibe el cuchillo en la parte baja de la espalda. Al presenciar esto, el líder se burla de la imprudencia de Sunko y rápidamente ordena a su subordinado que termine con los estorbos. Mientras tanto, Jin ha eliminado a todos los secuaces afuera y está más que decidido a rescatar a su querida hermana. Mientras tanto, dentro del edificio, un subordinado de Chadusik pregunta por qué ayudó a Jin, dado que gran parte de los problemas actuales se deben a él, y menciona que posiblemente la facción Goseon está involucrada en el secuestro.
A lo que el jefe responde que la hermana de quien los había derrotado anteriormente ha sido secuestrada, y al menos debía hacer algo para ayudar como el hombre que es. Volviendo dentro del almacén, el líder de los secuestradores se sorprende al ver a Jin y descubre que es el hermano de Dayun. Y sin dudarlo se ríe de la idea de que haya venido a salvar a su hermana. Pero el prota lo ignora y pregunta a Dayun si está herida, pero ella está tan alterada que no escucha, gritando que se vaya porque la situación es demasiado peligrosa. Y en ese momento Chin-Yuna se siente culpable por haber arrastrado a dos personas inocentes a este lío. Frustrado y con poco tiempo, el líder ordena a su subordinado que se ocupe de Jin primero, lo cual este hombre intenta atacarlo, pero el prota desvía el ataque y clava el cuchillo en el brazo del agresor, y le dice a su hermana en tono suave que cierre los ojos. Ella obedece sin ningún problema, y el prota rápidamente le provoca una herida en el brazo al atacante, dejándolo en el suelo retorciéndose de dolor. Mientras tanto Sunko al observar esto, se da cuenta de que Jin apuntó a los músculos y ligamentos específicos para derribar al atacante. Y en eso el líder se da cuenta de que Jin no es parte del equipo de escolta y queda impresionado por su habilidad y su actitud. De inmediato saca un cuchillo mucho más grande y lo ataca, pero este esquiva el golpe con rapidez, iniciando un intercambio de golpes. Es así como Jin detiene el ataque del líder con un golpe de palma, haciendo que éste retroceda brevemente. Sin embargo la pelea continuó y en un movimiento rápido el prota corta parte del brazo del líder, lo que lleva al líder a cuestionarse si Jin es más hábil con el cuchillo. Y rápidamente vuelve a cortar su brazo y lo patea en la cara, también haciendo que la máscara del líder caiga. Enfurecido por esto, aquel tipo saca una pistola y se prepara para disparar, pero el prota lanza el cuchillo al torso del líder y se mueve rápidamente para inmovilizarlo con un fuerte golpe de palma. Mientras tanto Chin-Yuna y Sunko observan temblando de miedo. A lo que Jin le dice a Dayun que puede abrir los ojos ahora, sonriéndole con ternura y diciéndole que ha venido a salvarla. En eso su hermana le acaricia suavemente la cabeza y le pregunta si está herido. A lo que el prota sorprendido por su preocupación le responde que está bien. Pero de pronto en eso Dayun rompe en llanto, preocupando a Jin, mientras tanto Chin-Yuna mira al prota con admiración desde atrás. Es así como luego de esto dentro de un hospital de propiedad, el prota está esperando en la entrada, aparentemente para encontrarse con su hermana. Pero en eso recibe un mensaje en el grupo de chat que creó con sus compañeros de escuela, lo que le saca una sonrisa, y se acomoda en su silla observando el entorno del Instituto de Salud Mental. Luego la escena cambia a la noche después de los intensos eventos, cuando los secuestradores fueron arrestados por la policía. Y mientras Dayun está en un examen médico, Chin-Yuna se acerca por detrás de Jin, sugiriéndole que debería someterse a un chequeo en el hospital, no solo por posibles lesiones no visibles, sino también por su bienestar mental, dado el trauma reciente que acaban de vivir. Volviendo al presente, el prota al ver a su hermana salir le pregunta qué le dijo el doctor, a lo que ella le asegura que no hay de qué preocuparse, ya que solo necesitará visitar el hospital una vez a la semana. Y le pregunta sobre cómo está él, a lo que éste le dice que solo tiene algunos moretones y cortaduras menores, pero nada grave. Al escuchar esto Dayun respira aliviada mientras que el prota reflexiona sobre el impacto de los eventos en su vida. En eso Dayun está a punto de hacer una pregunta, pero se detiene pensando que no es el momento adecuado para preguntarle sobre su vida antes de llegar a Corea y su habilidad para pelear. Y de pronto mientras caminaban por el hospital se encuentran con Chin-Yuna, quien pregunta sobre los resultados de los chequeos y la terapia. También se disculpa de nuevo con Dayun, quien le dice que no es necesario, ya que ya lo hizo ayer. Pero en ese instante el prota y el guarda de Chin-Yuna intercambian miradas, con el guarda vigilándolo de cerca. En eso Dayun pregunta sobre Sunko, y le sugiere a su hermano que debería visitarlo en su habitación del hospital. Ya estando en la habitación de Sunko, Dayun le agradece inclinando la cabeza por haber arriesgado su vida, y él se sonroja diciendo que no es necesario. También pregunta cómo está, a lo que éste responde que su estado ha mejorado considerablemente. Y en ese instante Chin-Yuna y su guarda observan a Jin mientras se despiden y salen. Una vez que los hermanos se fueron, estos empiezan a conversar sobre el prota con los guardias, quienes se sorprenden de que alguien tan joven haya derrotado a tantas personas. En eso Chin-Yuna se pregunta si es realmente tan impresionante, pero el guarda explica que no es solo cuestión de haber vencido a mucha gente, ya que Jin neutralizó silenciosamente a más de 10 personas afuera sin causarles la muerte, solo dejándolas incapacitadas o inconscientes, e incluso trató las heridas de los dos hombres en el almacén.
Además, el guardia mencionó que no es común encontrar a alguien con tal habilidad con un cuchillo, tanto en entrenamiento como en combate real. Además, los 2 secuestradores en el almacén y 4 soldados afuera estaban altamente capacitados y eran de un país extranjero. Con esta información y el informe de Sunko, es probable que Jin sea un profesional con gran experiencia en combate. Por otro lado, mientras ambos regresan a casa, Dayun le agradece por siempre estar dispuesto a ayudarla. Sin embargo, el prota responde que debería ser él quien le agradezca, ya que siente que puede comprender mejor ahora las cosas. Y en eso piensa sobre cómo Dayun fue la primera persona que realmente se preocupó por él y empieza a entender lo que significa tener una familia. Mientras tanto, en un elegante edificio, la mujer asociada con Shin-yuna discute sobre Sunko, elogiando su habilidad para salvarla en tan poco tiempo y expresa su decepción de que Shin-yuna esté con él, sugiriendo que ella debería ser la que lo tuviera. En eso su asistente menciona un rumor peculiar. Le dice que aunque Sunko hizo mucho, en realidad fue un estudiante de la misma clase quien tuvo un papel crucial en el secuestro. La mujer, intrigada por esta información, se sorprende al saber que su abuelo está involucrado y se pregunta si el rumor tiene fundamento. Pero volviendo con el prota, mientras este entrena en su habitación, recuerda cómo se mostró frente a Dayun y se esfuerza aún más en su entrenamiento, la cual de repente lo llama al comedor, sugiriéndole que tome algo de fruta. Mientras están allí, este le pregunta cómo está, a lo que ella responde que ya le comentó anteriormente que se encuentra bien, y le sonríe asegurándole que no tiene por qué preocuparse. Pero al notar que Jin está preocupado por cómo lo vio anoche, ella le dice que seguramente piensa que está sorprendida y quisiera preguntarle sobre cómo aprendió esos movimientos, pero Dayun decide no hacerlo, ya que él actúa así para salvarla. También opta por no indagar sobre su pasado, mencionando que ni siquiera pudo hablar con su abuelo sobre el acoso que sufría. Pero de repente su teléfono suena, haciéndola saltar un poco. Es una llamada de Shin-yuna, invitando a Jin a una tienda de conveniencia cercana. Al llegar al lugar, el prota observa la cantidad de guardias que ahora rodean a Shin-yuna debido al incidente. En eso ella le pide que se siente y lo hace, disculpándose por haber involucrado a Dayun en todo esto, pero también agradeciéndole por salvarla. Sin embargo, Jin menciona que lo hizo solo por Dayun, pero ella insiste en agradecerle a pesar de eso. Shin-yuna también le asegura que no investigará más sobre él, y en ese momento sus ojos se vuelven serios mientras ella lo observa. Shin-yuna también explica que tuvo que investigar porque había algo sospechoso, y menciona que varias cosas malas han sucedido debido a las circunstancias, incluso casi siendo secuestrada en América. Y como el prota no tenía nada más que hacer en ese lugar, se prepara para irse, pero ella lo detiene diciéndole que su abuelo desea conocerlo en persona para expresarle su gratitud. Sin embargo, Jin rechaza la invitación, diciendo que su intención no era rescatarla en primer lugar. En eso, mientras se dirige a casa, el prota se encuentra con uno de los subordinados de Dusik saliendo de un callejón, visiblemente herido y maltratado. El subordinado ni bien ve a Jin le echa toda la culpa. Resulta que el clan Goseon descubrió su ayuda a Jin, lo que provocó un ataque al refugio de Dusik. En el lugar, un grupo de matones y su líder confrontan a Dusik. El líder le pregunta por qué no se rinde, lo cual este se ríe diciendo que aunque sabía que sus hombres estaban de vacaciones, aún temía venir solo. En eso, uno de los matones menciona que Dusik ha estado involucrado con un congresista y que metió a los chicos de Goseon recientemente en sus asuntos. Y sin miedo a nada, este responde que solo estaba enseñándoles una lección, lo que enfurece al líder, quien ordena a sus hombres que lo destruyan de inmediato. Es así como los matones intentan someter a Dusik, pero él se defiende hábilmente enfrentándolos uno por uno. Sin embargo, uno de ellos lo sorprende golpeándolo en la espalda con un palo, pero Dusik rápidamente se encarga de él, aunque el ataque también lo deja herido. En ese momento observa cuántos están tratando de acabar con él, y se resigna a que este podría ser su final. También piensa en Jin, cuestionándose si salvó a su hermana antes de salir del edificio. Pero de pronto en eso nuestro prota llega montando la moto de Dusik, mientras uno de los matones afuera lo maldice, diciendo que no debería estar aquí. Pero su boca se cierra de golpe cuando Jin le da una patada en la mandíbula, y es así como nuestro prota se encarga rápidamente de los matones que estaban afuera, y al entrar una feroz aura roja emana de él. Dentro de aquel lugar, un grupo de matones le advierte que se marche, pero él no hace caso, derribando a uno de ellos al instante. De inmediato los demás, al presenciar esto, se lanzan contra él, pero con rápidos puñetazos y patadas, deja fuera de combate a todos excepto a uno, quien intenta escapar sin éxito, ya que Jin lo alcanza con una patada voladora, dejándolo incapacitado al instante.
Mientras Dusik pelea, los líderes observan su habilidad en combate y comentan que no habrían podido vencerlo si hubiera estado en mejor forma. Aunque lucha con valentía, Dusik está agotado y superado en número. Y en eso uno de los matones sugiere que debería rendirse para recibir un trato más benigno, pero este se niega sonriendo con una expresión siniestra y diciendo que deberían llevarlo hasta el final, lo que hace que sus adversarios se incomoden. Pero de pronto el ruido causado por Jin atrae la atención de todos, y los matones se preguntan qué está ocurriendo. Y en un abrir y cerrar de ojos el prota aparece directamente en la sala, y uno de los matones se pregunta quién es él. A lo que Dusik al verlo le pregunta por qué está aquí, lo cual este le responde que solo vino a devolver la moto. Y al escuchar esto uno de los líderes se ríe de esta respuesta y ordena a sus hombres que también se ocupen de Jin. Lo cual Dusik de inmediato le advierte que deberían dejar a Jin en paz, pero el líder se burla de sus palabras, diciendo que no pueden hacer eso, y es así como el prota rápidamente acaba con los matones que lo atacaron, causando pánico entre los líderes. En eso Dusik menciona que se olvidó de decirles algo sobre Jin, así que les menciona que ni siquiera él puede vencerlo. Sin embargo, más matones intentan enfrentar al prota, pero no tuvieron éxito, ya que él resulta ser imbatible. Mientras todos están concentrados en Jin, Dusik aprovecha para eliminar a los líderes. Después de la pelea, este cae al suelo muy agotado, mientras que el prota se mantiene de pie sobre él con los nudillos hinchados. En eso Jin le dice que la deuda está saldada, y Dusik supone que es por la información que le proporcionó, y le pregunta sobre el estado de su hermana, a lo que Jin le responde que gracias a su ayuda lograron salvarla a tiempo. Luego de esto el subordinado de Dusik despierta en una cama de hospital, gritando por su jefe. A lo que Dusik está a su lado observándolo con mirada cansada. En eso el subordinado le pregunta cómo llegó aquí, a lo que Dusik responde que se lastimó y tomó un taxi para llegar. Luego pregunta sobre los clanes que lo atacaron, los clanes Joseon y Seon. Sin embargo, Dusik le asegura que ya se ha encargado de ellos, también le menciona que debería haber conocido a Jin, y el subordinado explica que tras el ataque se enfureció y fue a buscarlo. Al encontrarse con él, actuó impulsivamente y atacó sin pensar, lo que llevó a que Jin lo noqueara rápidamente y lo llevara al hospital. Dusik confiesa que pensó que estaba al borde de la muerte mientras veía cómo los matones de los clanes seguían entrando, pero entonces Jin apareció derrotando a todos en ambos bandos, y se fue sin mirar atrás diciendo que su deuda estaba saldada. Al escuchar esto el subordinado se sorprende por lo impresionante que es, preguntándose qué clase de persona es realmente. A lo que Dusik bromea diciendo que es solo un estudiante de secundaria ordinario. En eso mientras juega al fútbol, Jin atrapa el balón por instinto, lo que irrita a sus amigos. Al terminar el juego, le preguntan si quiere ir a jugar en el café internet, lo cual el prota responde que irá más tarde, ya que hoy necesita llevar a su hermana a casa, a lo que ellos le mencionan que entonces le reservarán un lugar. Por otro lado, mientras Dayun se prepara para irse, piensa en qué sopa preparar para la cena, pero sus pensamientos son interrumpidos al escuchar el nombre de Jin mencionado por una compañera de clase. Un grupo de chicas observan al prota con mucha atención y de inmediato se acercan a Dayun y le preguntan si su hermano tiene novia. Esperan ansiosamente la respuesta y Dayun responde que no. Al escuchar esto las chicas inmediatamente se van corriendo avergonzadas. Luego de esto al salir de la escuela, Dayun nota la popularidad de su hermano, y se da cuenta de que incluso Chin-yuna pregunta frecuentemente por él, y se pregunta por qué aún no tiene novia, pensando que tal vez no ha encontrado a alguien que le interese aún. Pero de pronto en eso ve a Jin hablando con unos amigos en la puerta de la escuela y se acerca para saludarlo. Pero quien le devuelve el saludo todo sonrojado es Hae-jung. Luego de esto todos se van sin Jin, diciendo que lo esperarían. Al escuchar esto Dayun pregunta si hizo planes con ellos, lo cual este responde que irá después de pasar por su casa. Su hermana entiende que Jin hace esto por ella, pero le menciona que está bien y que no es necesario seguir con estas formalidades, ya que el clima es agradable. Ella incluso rechazó una unidad de seguridad propuesta, diciendo que no podría llevar una vida normal con tanta protección. Lo cual el prota cede ante sus palabras, pero aún así camina con ella de vez en cuando, no porque esté preocupado, sino porque disfruta de su compañía. Pero de pronto en eso se topan con una mujer esperando justo afuera de la escuela. De inmediato ella pregunta quién es, y resulta ser la prima de Chin-yuna, que quiere agradecerles de manera adecuada, tal vez invitándolos a cenar. Sin embargo Jin rechaza la invitación, diciendo que ya fue agradecido por Chin-yuna y que no es necesario. Al escuchar esto la mujer se sorprende por el rechazo y menciona que también tiene algunas preguntas para él.
Sin embargo, el prota pasa delante de ella y un poco molesto le aclara que no está interesado en nada. Ella queda aún más sorprendida y su guardia se pregunta si debería intervenir, pero ella le dice que no es necesario, notando que Jin claramente está incómodo delante de ella. Mientras tanto, en el café internet, Jung-chan se disculpa y se dirige al baño, pero mientras camina choca con alguien que lo insulta por no estar atento. Jung-chan de inmediato se disculpa repetidamente, pero el tipo parece dispuesto a pegarle, tratando de intimidarlo. Pero justo en ese momento Hae-jung interviene, enfrentando al agresor con una mirada intimidante que claramente lo hace retroceder. Hae-jung le dice a Jung-chan que deberían irse ya que Hae-kun se molestará si llega tarde. Es así como luego de este incidente regresan al café y Hae-kun pregunta por el retraso. A lo que Hae-jung cuenta lo sucedido, explicando que un estudiante del Instituto Técnico de Gosuk intentó intimidar a Jung-chan. De inmediato Hae-kun le pregunta a Jung-chan si está bien, a lo que este responde que Hae-jung lo ayudó. Por otro lado, al llegar a la entrada del café internet, el matón ha regresado con más personas y rápidamente se dirigen a la mesa del grupo, quienes están demasiado inmersos en el juego para notarlos. Bueno, mi querida gente, les saludo a su amigo Slayer Resumen, espero que se encuentren muy bien. Aquí les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme, les mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.